1:07 con esta música de Dragonfly, el enigma de la libélula. ¿Os acordáis de la película, Carmen? Sí que, claro que me acuerdo. ¿Os acordáis? Santiago Camacho. Muy buenas noches, claro que nos acordamos. Con Kevin Costner hablando de la vida y la muerte. Luis, ¿no te acuerdas? No sé si quizás sea demasiado joven, ¿no? ¿Cuánto fue eso? No, no es tan Oye, tarde. ¿nos estás llamando viejo? No es tan tarde. Y es que hoy estamos en muy buena compañía porque vamos a hacer esa tertulia tan particular del equipo de Milenio 3 de Cuarto Milenio, de la gran familia de Milenio en definitiva. Y os prometo que merece la pena estar 2 horas con nosotros. Merece la pena porque vamos a hablar de una auténtica ciudad del infierno. Yo creo que no hay lugar más cercano a la maldad hoy en día que este sitio que acaban de visitar algunos compañeros. Nos traen noticias frescas. Yo creo que es una historia terrorífica de verdad. Vamos a intentar sondear y también animar y saludar a un nuevo miembro de esta familia que creo que se encuentra entre subterráneos, historias de extraños médicos nazis, la mano cortadas. La mano cortada. Yo creo que fue una de las portadas de periódico más famosas de todos los tiempos. Cuentan, bueno, ¿para qué voy a adelantar algo? Ahora lo contamos, ¿no? Vamos a hablar también de descubridores con Nacho Ares. Vamos a hablar de una sección nueva que, como el Guadiana y todas las secciones en este programa vienen y van, la queremos llamar Retratos, y hoy con más sentido que nunca, porque sobre todo van a ser hombres del arte que se acercaron al misterio, los protagonistas. Estoy seguro que si digo Edvard Munch, hay gente que empieza a recordar cosas, pero ¿quién nos recuerda, Santiago? El Grito. El famoso cuadro del Grito que sigue en paradero desconocido y que tiene todo un misterio. Uno de los fundadores de las corrientes impresionistas, Munch, que tuvo una vida realmente atormentada y que dicen que plasmó sus terrores y obsesiones en unos lienzos que fueron salvados de milagro de la destrucción del holocausto nazi. Conoceremos su historia y conoceremos, que iba también de biografías, la historia de otra mujer enigmática, Blavatsky. Se habla mucho de ella, pero se sabe muy poco qué fue su vida. Una de las grandes dotadas del siglo XX. También hablaremos de Bela Lugosi. Hace unas semanas hablábamos de su casa, pero han pasado ciertas cosas. Se cumple un macabro aniversario para uno de esos actores de Hollywood que acabó creyéndose vampiro. Los vampiros están más de moda que nunca. Tenemos mucha información, muchos más temas, muchas más historias, y comenzamos. Antes que nada, por supuesto, saludar a nuestros compañeros, Carmen, Santiago, Luis, ¿todos bien? ¿Todos contentos? ¿Buena Todos semana? muy bien. Trabajando mucho. Tú acabas, creo que, de llegar con cosas de un mundo que interesa y del cual van a llegar preguntas a mansalva, porque hoy es tertulia abierta. Más que tertulia, nosotros hacemos siempre nuestra mesa de redacción, ese es el nombre. Acabas de llegar con cosas de los masones. Eso es, sí que sí. No, la verdad no estábamos muy puestos en el tema y traigo sorpresitas. Y que la gente, no sé, espero que... bueno, después de ese documental que se emitirá en breve, y quizá esta noche, si tenemos la oportunidad, hablaremos largo y tendido sobre ello, pero creo que es una sociedad de la que no se tiene mucha información y creo que habría que hacer un buen ejercicio de educación en cuanto a todas estas cosas también, ¿no? Es cierto que en Madrid hay un cementerio con una zona repleta de simbología masónica. Sí, es el cementerio civil de la Almudena. Ahí descansan desde la Pasionaria hasta algunos de los masones más representativos de nuestra historia. Santiago Camacho, el gran jefe, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, Iker. ¿Todo bien? ¿Semana tranquila o agitada? Esto de estar poniendo de nuevo en marcha la maquinaria de Cuarto Milenio, Tú fíjate cuesta que lo suyo. durante muchos meses, me atrevo a decir que incluso durante un par de años, pues he estado describiendo en estos micrófonos como un ser que vivía en el subsuelo de este estudio, perpetuamente encerrado. Cosa que es cierta. No, cosa que empieza a ser cierta, porque allá paso por ahí más que en mi casa. O sea, que tremendo. Pero ha estado bien, ha merecido la pena. Está mereciendo la pena. Traes muchas noticias enigmáticas también, me han contado, ¿no? Noticias muy curiosas, muy inquietantes. Voy a dar un pequeño aperitivo. De vez en cuando surgen en los diarios estos pactos suicidas que sobre todo se dan en Japón, de gente que a través de internet quedan y se suicidan. La policía japonesa por primera vez pues ha hecho una estadística de cuánta gente se suicidó el año pasado por este procedimiento. 91 personas a través de internet quedaron para suicidarse. Claro, que si cogemos la estadística de suicidios en Japón en el año 2003, entonces nos daremos una idea de cómo de poco o de mucho es de grande este fenómeno. Porque ni más ni menos que en ese año 35.000 japoneses decidieron quitarse a sí mismos la vida. Algo raro pasa en esa sociedad. Y
Bueno, puestas las cartas sobre la mesa de lo que puede ocurrir esta noche, pues queda, Carmen, la parte quizá más importante, la intervención directa de los oyentes, sus preguntas, al 7640, y en estas noches, habitualmente yo creo que una vez al mes puede estar muy bien hacer la mesa de redacción, podéis preguntarnos lo que os plazca. Eso puede ser misterioso también. Y tenemos 3 libros distintos, que creo que son un regalo fenomenal, tanto de ensayo como de novelas de investigación, siempre en torno a nuestros temas y de las mejores editoriales. Ahora que todas las editoriales están publicando libros o novelas, ensayos o novelas sobre el misterio, pues si queréis cada mes sorteamos varios ejemplares con varios títulos. Esta noche, El Santo Grial, en busca de una leyenda, de Andrew Collins, editado por Zenith, El Espejo de Salomón, de León Arsenal, editado por Minotaurio, y Kraken, Atrapados en el Abismo, de Ariaza, está publicado por Plaza y Janés. Un ejemplar de cada uno de estos libros, Iker, entre todos los mensajes que nos lleguen al 7640, palabra clave milenio, espacio y, hoy más que nunca, lo que queráis. 1:13, por cierto, Santiago, que aquella portada del Mundo, iba a decir del Mundo, no, por favor, el Mundo no existía, del caso, fue uno de los pequeños mitos periodísticos. Cuentan que Eugenio Suárez, director de esta publicación absolutamente legendaria, pues no le dejaron poner la foto que había elegido. La foto, que los oyentes hagan su propia foto mental, era la siguiente. En una lujosa casa de Madrid, una mujer había mutilado a su propia hija y la mano blanquecina y lechosa la había metido, nunca mejor dicho, en una de esas viejas lecheras transparentes, donde en tiempos los encargados de este negocio de los lácteos, que iban en burros y con jícaras de metal, pues las llenaban en cada domicilio. Contaba Eugenio Suárez una anécdota increíble, que es que cuando se publicó la fotografía en páginas interiores, porque en la portada la censura lo impidió, al día siguiente en Madrid había montañas de lecheras de plástico. La gente de la ciudad había cogido una versión terrible al propio objeto, al ver una mano con las uñas pintadas en su interior. Fue una imagen muy impactante. Eugenio Suárez tuvo que saltar la trampa de la justicia, de la censura en este caso, diciendo, bueno, no me dejan poner esta foto tan fuerte de este caso ocurrido en pleno centro de Madrid, voy a poner un papel en blanco, y con su propia letra a mano puso: el caso de la mano cortada. Por cierto, que en la nada del misterio no podía faltar nuestro compañero Noel Calero. ¿Pudo ser Noel uno de los misteriosos médicos? Porque llevaban cabellera larga, decían. O pudo ser su mano. Pudo ser de todo. Noel Calero, en la nada del misterio, con estas músicas más que apropiadas para hablar de este tema, Santiago, que es uno de los grandes misterios que se podía resumir, bueno, en los experimentos de una parte de la sociedad española, de esa oscura posguerra, de esa protección incluso en España por extraños médicos que hacían experimentos raros. Se habló de que esa chica, hija de la marquesa Margarita Ruiz de Liori, aparece sin mano, aparece sin lengua, porque había inhalado un extraño virus. Se habla de extrañas también comunidades de médicos nórdicos, nazis, quién sabe, bueno, amparados en el régimen de Franco y investigando en diferentes puntos. Uno sería la calle Princesa y otro la calle Mayor de Albacete. Un clásico que todavía sigue sin resolverse del todo, ¿no, Santiago? Sí, y además es uno de esos casos que tienen, yo creo, gran libro pendiente, porque lo tiene todo. Y todos los misterios que plantean están todos a medio resolver. Es un caso que tiene espionaje, que tiene secretos de Estado, que tiene nazismo, que tiene tráfico de nazis después de la guerra, de refugiados de las SS, de médicos de los campos de concentración, que tiene incluso orgías para animar un poco la fiesta, y que además tiene pues ritos, no sé si satánicos, ocultos o de qué tipo, pero todo esto metido en una coctelera, pues da desde luego uno de esos casos reales que sin embargo serían dignos de una gran novela. Una novela por escribir, por cierto. Carmen, esa mujer protagonista de esta historia, hablamos de Margarita Ruiz de Liori, La marquesa de Villasante. y de Alcalaí, una persona que dicen que fue la primera que tuvo carnet de conducir en España, reportera de guerra. Modelo, espía. Increíble, ¿no? Una mujer particular. Y de repente esta mujer se le muere la hija, y cuando llega la policía se encuentra la mano en la lechera, y que había sido
tratada pues casi como si fuera un ritual de vudú, de zombificación, un ritual antiguo, quién sabe. Y ahí empieza a surgir una espiral y se registran las propiedades de esta marquesa. La gran sorpresa llega cuando en la calle mayor de Albacete se descubre un lugar con un entramado de sótanos, bueno, terroríficos, pinturas de sangre en las paredes, símbolos extraños parecidos a una H, decían, que nadie había visto nunca, y grandes calderas sobre cocinas llenas de cabezas de perros. Para darle más inri a esta historia, se contaba en el Albacete de aquella época que unos misteriosos doctores, quizá los nazis, y comenta Santiago Camacho, los doctores nórdicos, merodeaban robando cadáveres o, bueno, sacando de las sepulturas trozos de anatomía del pequeño cementerio parroquial de Albacete. Esos doctores parece que eran protegidos por esta importante personalidad, amiga de Franco, de Primo de Rivera, amores con varios importantes mandatarios de la época, y como decía Santiago, ese caserón de Albacete como epicentro de grandes fiestas prohibidas de la época. Lo has dicho muy bien, Santi, esto es una novela tremenda. Pero ¿qué pintaban esos doctores de bata blanca, de piel pálida, de pelo largo casi albino, experimentando, quién sabe si solo con animales o con seres humanos, en los sótanos de esa casa? Este sería el inicio de esta historia, la fotografía de esta historia, que luego se complicó mucho. Un tema que nos han preguntado mucho por él en el 7640, la mano cortada. Y creo, Carmen, que tenemos a uno de los reporteros de esta familia pues sobre este hecho, le ha tocado un buen caso, Le ha tocado un caso, empieza a trabajar en Cuarto Milenio con un caso realmente impactante. Tenemos a un nuevo miembro en la familia de Milenio que ya nos había visitado en la radio, pero ahora se ha unido a esta aventura televisiva. Él es Pablo Villarrubia, que creo que ya nos está escuchando. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, queridos amigos. Bueno, yo creo que con voz de cansadito, Pablo. Cansado, pero muy, muy contento, muy feliz. Esto de hacer reportajes no es tan gratificante y tan descansado como muchos pueden pensar. Y desde luego, yo creo que coincidimos, Santiago, Luis, ¿no? Yo creo que es un lujo para este equipo contar con don Pablo Villarrubia Mauso, no sé qué opináis. Hombre, Pablo Villarrubia aporta a este equipo muchos años de experiencia, muchos años de trabajo en zonas del mundo difíciles, a las que ha accedido por conocimiento y además por vocación. En el nivel humano aporta mucho, porque es una gran persona y del conocimiento de esos años lo podemos transmitir. Y desde luego a los oyentes de Milenio 3 y a los espectadores de Cuarto Milenio, pues les va a llevar un poquito de aventura, un poquito de riesgo y un poquito de amor por lo desconocido, que eso es lo que le sobra a él por los cuatro costados. Yo creo que Pablo es uno de los guerreros de esta nave del misterio. Y Luis, cuando ya hagáis un reportaje juntos va a ser terrorífico eso, Bueno, yo más bien, él decía que es, claro, cansado. Cuando se está rodando tanto tiempo por ahí, pues evidentemente te diré que te vayas acostumbrando, porque es que esta gente, o sea, directamente estés donde estés, te rapta, te saca y vete acostumbrando y demás. Por mi parte, por lo menos, decirte que el otro día me llegó una gran sorpresa en la redacción cuando te vi aparecer, porque yo ya... Aparecer, porque Pablo no llega. Pablo aparece además con ese aire brasileiro, ¿no? Y tal. Y quizá ese toque que él tiene, esa personalidad, pues también le dé un poco más de frescura a nuestro programa, que también hace falta, y nos echa un cable a todos también, que estamos trabajando muchísimo, ¿no? Programa de radio, programa de tele, La Gran Familia. Pablo, bienvenido, compañero. Tenemos pues muchísima esperanza en ti y bueno, amor por el misterio nos sobra, como a ti, y creo que te has enfrentado... Estás allí, en el lugar de los enigmas, vamos a llamarlo así, a una vieja historia que no sé si hemos contado bien o mal, pero como decía Santi, menudo novelón real que sería con esta casa que has visitado, has entrevistado a gente. La gente sigue recordando en Albacete y en Madrid la historia de la mano cortada, aunque han pasado ya más de 50 años. Sin duda, y que además, como has dicho, he empezado con un caso muy, muy interesante, pero la mayor dificultad aquí no ha sido, por ejemplo, la selva, las montañas que podíamos afrontar, sino el tema tabú, que todavía prevalece como tabú increíble en la historia de la mano cortada aquí en Albacete. Y es algo curioso porque al preguntar a muchas personas de aquí, personas más viejas, ancianos, se refugian en sus pensamientos y no osan todavía a hablar sobre aquel caso ocurrido en 1954. Estamos hablando de más de 50 años, con lo cual con eso ya tenéis una noción de cómo el impacto, ¿no?, social fue inmenso aquí en Albacete y en toda esa región. Y muy bien recordado el hecho de que el famoso periodista de aquella época, del periódico
el caso, ¿no? Como le impidieron de publicar la foto, ¿no?, de la mano dentro de la lechera, porque hoy mismo, esta mañana, ojeando aquí en la hemeroteca de Albacete, La Voz de Albacete, el periódico de aquella época, no había ni una sola foto del caso publicada, sobre el caso a mano cortada. Sin embargo, había un reportaje muy curioso, me llamó la atención por un detalle. Eran lectores, era una respuesta de un cronista de la época a varios lectores que decían que el periódico podía haber aprovechado ese caso para vender más periódicos que en todo un año. Sin embargo, habían perdido esa gran oportunidad. Sin embargo, también el cronista decía que gracias a Dios que ellos no habían ahondado en el sensacionalismo y que por eso mismo evitaban de hablar más sobre el caso. O sea que ese tabú, Pablo, todavía sobrevuela medio siglo después la ciudad de Albacete, y yo no sé si le escribíamos bien, tú estás ahora recuperando las viejas crónicas, empiezan a merodear por esa zona de la calle Mayor unos individuos, claro, en el Albacete de los años 50 todo el mundo se conocía, unos individuos que la literatura, la ficción, la pasión por el tema, por ejemplo, de los ovnis de los años 70, quería identificar, como suena, con auténticos seres de otros mundos, con extraterrestres infiltrados entre nosotros. Eso se publicó en una serie de míticos reportajes de La Voz de Albacete, extraterrestres en Albacete, porque la gente empieza a identificar que aquellos doctores extraños que manipulaban cadáveres o que estaban en los sótanos de aquella casa de la Marquesa eran demasiado extraños, ¿no, Pablo? Sin duda, y además he localizado ahí una persona que desgraciadamente no quiso hablar ante las cámaras, en parte lo entiendo, y esta persona me contó algo curioso. Bueno, ellos se reunían aquí en Albacete a principios de los 70, varias personas interesadas en el tema ufológico se reunieron para discutir los famosos mensajes de los humitas, ¿no?, del famoso planeta Humo, que a partir de los años 60 con Fernando Sesma en Madrid realizaron tertulias, ¿no?, discutiendo si estos extraterrestres estaban o no entre nosotros. El tema llega aquí, a esta ciudad, y es cuando a partir de dos cartas, a priori, se indica que por lo menos tres extraterrestres estarían, o humitas, estarían viviendo en Albacete en aquella época, en 1954, en el año en que ocurre la historia de la mano cortada. O sea, para que nos entendamos, Pablo, para que mucha gente igual no conoce el asunto y brevemente se entiende. Santiago, en los años 60 va creciendo una inmensa bola de nieve en España, de la que hemos hablado en alguna ocasión, una creencia, una especie de secta, no sabemos cómo llamarlo, un grupo de personas que envían cartas mecanografiadas a otros diciendo que son extraterrestres del planeta Humo. Fue una gigantesca trama desmontada años después, pero parece ser, Santiago, por lo tanto, que el bromista o bromistas o servicios de inteligencia o quien fuera que estaba detrás de ese experimento sociológico o lo que fuese, de repente da un dato en una de esas cartas, que es que ya estuvimos en la casa de la Marquesa, Albacete. O sea, hacen un doble juego para que la gente vaya a investigar ese caso antiguo, ¿no? Sí, además todos los mensajes de humo estaban llenos de cosas inquietantes, de cosas que nos indican que el bromista, por llamarle de alguna manera, desde luego no era un bromista común. Por poner un ejemplo, había muchas comunicaciones procedentes de los supuestos extraterrestres que daban información científica de primer orden, información que no estaba disponible en la España de la época, es más, que ni siquiera estaba disponible para científicos de primera línea. ¿Sospechas, por tanto, que era gente de fuera? Claro, porque justamente... De fuera de España. De fuera de España, porque llama curiosamente la atención que justamente en aquella misma época la Academia de Ciencias Soviética eran precisamente los avances, los descubrimientos, los temas en los que estaba investigando con más ahínco. Parecía que el que quería hacerse pasar por extraterrestre estaba utilizando descubrimientos que serían públicos dentro de un año o dentro de dos para esa coartada hacerla más visible. Ese era simplemente un dato. Luego había efectivamente muchas pistas falsas. Puede que lo de la Marquesa fuese una. Y hubo incluso, y lo sabes muy bien, hubo materiales plásticos de última generación, un extraño sello que apareció también en Danza, y realmente todo nos indica que estamos tratando, cuando se habla del caso Humo, de personas. Vamos a aceptar la hipótesis de que eran tales y de que no eran seres ajenos a nuestra especie, de personas que iban mucho más allá, tanto en medios como en propósitos, de la simple broma, de personas que realmente pertenecían a una trama que a día de hoy se nos escapa.
Una trama en la España de los 60. Y Pablo Villarrubia, que está en Albacete investigando el caso de la mano cortada, de repente ese nombre, esa marquesa, esa mano cortada, ese inmueble, aparecen de repente en esas cartas. Imagino que la expectación a partir de ese momento es brutal, ¿no? Sin duda. De hecho, los personajes que merodeaban o que vivían en aquel momento en la casa de la marquesa de Villasante, había por lo menos dos, o algunos hablaban en tres, hombres altos, rubios, de ojos azules, a los que llamaban médicos nórdicos, que realizaban extraños movimientos dentro de los sótanos de aquella casa, de aquel caserón que ya no existe en calle Mayor 58, en que tú estuviste también, Iker, que hace ya algún tiempo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Y estos hombres realizaban experimentos a priori con animales, con perros, especialmente con perros. Se hablaba de que los abrían, los disecaban, realizaban una serie de experimentos incluso hasta con virus que más tarde en estas cartas sumitas de los años 70, incluso de los 80, se hablaban que esos virus escaparon a los, digamos, de aquel núcleo donde estaban experimentando con perros y pudieron haber atacado a Margot Shelley, la hija de Margarita Ruiz de Liori, o sea, la hija de la marquesa, que entonces creo que en 41 años esta mujer entonces empezó a sufrir una serie de males y hasta que vino a morir de causas aparentemente naturales. De ahí, después más tarde, días después de su muerte, la madre mutila, ¿no?, el cadáver de su propia hija. Supuestamente sería la madre, no se la acusa, después no se sabe bien al cierto si fue la madre o no. Hay una serie aquí todavía de enigmas en Sí, porque se quedaron, después de la muerte de la hija, se quedaron durante una noche la marquesa encerrada con ella en una de las habitaciones, y el nuevo marido o amante de la marquesa estaba con ellos. Por eso no se sabe muy bien si fue el marido o la misma marquesa la que cortó no solo la mano, sino también vello púbico de su propia hija y... La lengua. La lengua efectivamente. Y los ojos. Y los ojos. Y sobre todo hay una duda que nos parece dramático. Estamos intentando imaginarnos a esa mujer y comprendemos la reacción de la gente al día siguiente al ver la lechera también. Dos teorías, ¿no, Pablo? Una, que era un ritual antiguo que nadie comprendía. Decían que la marquesa había trabajado como reportera de guerra en la zona del norte de África, o que eran las partes de esa mujer afectadas por ese virus que comprometería las investigaciones que de algún modo estaba tutelando esta marquesa. No se ha logrado saber nada de eso, ¿no, Pablo? Exacto. Curiosamente esa parte, digamos, de que relacionada a los sumitas, ellos mencionaban de que la mujer corta, o sea, la marquesa corta la mano de su propia hija porque decían que el virus o la bacteria, lo que fuera, estaba alojada en la mano, y de ahí, ¿no?, que la hubiera extirpado, la hubiera arrancado, ¿no?, la había cortado además, ¿no? Por otro lado, hablando hoy mismo hace pocas horas con la excelente periodista Rosa Villada, ella fue, digamos, la madre de la teoría de que Margarita podría haber estado involucrada con alguna secta de África, del norte de África, por el hecho que habías comentado antes de que ella estuvo trabajando como una Mata Hari española. De hecho, tenía una vida quizás más fascinante que la mismísima Mata Hari, trabajando para los servicios de inteligencia españoles en los años 20 en la zona de Rif, y además se comenta que ella fue amante de Abdelkrim, este hombre que combatió los ejércitos españoles, provocó numerosas bajas, y que ella hubiera estado incluso en su harén, ¿no?, como una de sus concubinas, una de sus queridas, ¿no? Y esta mujer, lógicamente trabajando, no se sabe exactamente si a favor de España o contra España. Sí, era doblemente, ¿no?, espía, era por las dos partes. Exacto. Fue tanto espía española... A lo Garbo. Sí, efectivamente, además es cierto todo lo que dice Pablo, e incluso Pedro Nuño de la Rosa, que hizo una investigación tremenda sobre el tema. Yo pude conversar con él durante muchas horas y me decía que sí, que había incluso pruebas de que la marquesa había estado relacionada con rituales que se llevaban a cabo en la zona del Rif, rituales árabes que le habían enseñado allí, y por eso al volver con su hija era una forma de mantener algo de ella, de mantener su espíritu, y por eso cortó partes de su propia hija, como la lengua o la mano. Yo lo que me quedo ante todo es con la frase de Santiago Camacho de que esto es de novela, y vaya novela, regalamos 3.
Kraken, sorteamos 3, Kraken, el espejo de Salomón y el Santo Grial. Santi, ¿querías apuntar algo? Sí, de hecho, casi quería incitar a que lo apuntase Luis Álvarez, porque hace un par de meses, en la corta estancia en Barcelona, Luis incluso tuvo conocimiento casi de primera mano de las actividades de inteligencia de Margarita Ruiz de Liot, entrevistando a Alberto Borràs, que por aquella misma época, pues las vidas son muy largas, y en aquella época pues prestó sus pequeños servicios en los servicios de inteligencia, ¿no es así, Luis? Sí, efectivamente, estuvimos entrevistando a Alberto Borràs con motivo de un documental que para nada tenía que ver con ese tema, ¿no? Lo que pasa es que él había trabajado como miembro, más bien informador, no como espía, esto hay que aclararlo, de los servicios de inteligencia. Sí. Eso es, y nos hablaba, bueno, de la historia de Mersida, que no tenía absolutamente nada que ver, que era una mujer que andaba por el norte de África, que era una especie de bruja, que al parecer tenía relación con Franco, pudo tener alguna relación, incluso sentimental, apuntaba. Esto no estaba muy claro, pero lo comentaba tal cual, ¿no? Y quizá también hablaba de que esa mujer era la que le había proporcionado a Franco lo que se llamaba, bueno, toda la suerte que tuvo a lo largo de la contienda en el norte de África antes de nuestra guerra, ¿no? Que fue lo que le alzó quizá al grado de general. Y la baraca. Sí, la bendición. Quizá Vallejo nos lo podría haber contado mejor, que creo que estuvo además aquí ayer hablando de algunas historias. Lo que queda muy claro, Luis, es que en esa época de nuestra historia pasan muchas más cosas que creemos propias de la KGB o la CIA, y estaban pasando en nuestro país, en España. Vamos con el 7640, si os parece, porque estoy seguro que los oyentes tendrán muchísimas preguntas, y lo que va a ser alucinante es ver este reportaje en imagen, ¿no? Porque de verdad que todavía la sensación que uno tiene, yo he estado en esa casa, en ese caserón, que por cierto, bueno, pues hay una historia también ahí, que ya nos contará Pablo, de supuestos fenómenos paranormales, como yo creo que no podía ser de otra forma, en un lugar que ha pasado todo lo que ha pasado. ¿Qué preguntan los oyentes, Carmen? Juan Carlos desde Granada nos dice: buenas noches, oí decir que este caso tuvo que ver con humo, ya lo hemos apuntado, ¿es cierto? ¿Siguen ocurriendo fenómenos en la casa de la Marquesa? ¿Se cuenta algo, Pablo? En torno, ya hablamos a los fenómenos, además de un edificio que ya es oficial, que pertenece a una delegación de industria, y que, bueno, algunos dicen que sí, creo, y otros dicen que no. Mi último contacto con ese tema fue hace casi más de 10 años. ¿Has podido saber algo, Pablo? Bueno, según estuvimos aquí con el gran investigador Fernando Rosillo, gran amigo, ¿no? Gran amigo también, una persona seria realmente, ¿no? Estuvimos hablando con él incluso delante aquí de la Consejería de Industria, ¿no? Que era el antiguo, donde estaba antiguamente el palacete o la mansión de la Marquesa, en calle Mayor 58, y Rosillo, bueno, me confirmaba de que realmente habían captado varias psicofonías, no solo en la época en que tú estuviste, ¿no? Pero a posteriori aparecieron otras. Quizá las más antiguas hablaban, por ejemplo, eso en los sótanos, pero no hay que recalcar que esas psicofonías fueron grabadas en los sótanos de la actual consejería, y que fueron los sótanos de la casa de la Marquesa, donde se realizaban posiblemente aquellos hombres altos, más tarde confundidos con humitas, y también asociados a los nazis, porque después parece que se habla ya de nazis refugiados en España. Quizá formaban parte del famoso plan Odessa, de llevar criminales nazis, SS, de cierta forma América Latina, pasando por España, llevarlos a Argentina, Uruguay, y que esos hombres recibieron cobijo en casa de la Marquesa. Como espía, Margarita los había recogido, efectivamente. Quizás por órdenes de mismo Franco, o de gente allegada a Franco, que sabíamos que estaban relacionados con esta gente, ¿no? Con los nazis en aquella época. Y entonces Rosillo nos comentaba de que estuvo con un equipo, montaron, bueno, tú te acuerdas, Iker, ¿no? Un despliegue grande, un despliegue grande de equipos de última generación, de grabadoras, de todo. Y juntamente con José Luis Tajada y José Martínez, me parece que en aquella época era concejal de Cultura, ¿no? De Albacete, pudieron grabar psicofonías, espeluznantes. Algunas decían mamá, frío, miedo, pero de una forma muy nítida, ¿no? Parece que lo interesante es que las voces no eran aquellas voces muy lejanas, era algo muy nítido, ¿no? Otra decían soy yo, otra decía hay mucha energía, ¿no? Y una serie, después se grabaron otras y otras y otras. Posiblemente eso sigue ocurriendo,
últimamente Rosillo no ha desplegado su equipo allí, pero casi seguro que siguen ocurriendo fenómenos en el lugar, incluso de apariciones fantasmales. Eso se la llamaba también la casa de la Marquesa después de su muerte el 15 de mayo de 1968, que sería la casa de los fantasmas, y se hablaba mucho de la Cueva del Moro. La Cueva del Moro era como conocido los sótanos donde se perpetraban estas operaciones, estos experimentos con animales, ¿no? Y el lugar aparentemente es encantado, ¿no? Tiene algún tipo de energía, la fenomenología como esta que es registrada por Fernando Rosillo y su equipo. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Vamos con más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640. Antonio Rivera relaciona este caso con los humitas. Los misteriosos doctores eran humitas, nos dice Antonio desde Tenerife. Siempre hombres de bata blanca en el misterio. Me ha recordado los hombres del caso del niño de Somosierra, ¿Sí? Aunque no tendrá nada que ver, nos dice Juanmi desde Lorca. ¿Quién sabe? Hola, soy Eva de Fuengirola. Cuando tenía 13 años jugábamos con que venía la mano cortada a matarnos. Por cierto, ahora tengo 30 y sé de dónde viene. La gente de la casa de la Marquesa era extraña, pero la Marquesa podría ser una especie de cabecilla, nos pregunta Carlos desde Jaén. Bueno, desde luego cabecilla de muchas operaciones, de muchas cosas que no se difundían en aquella España de la posguerra. Santiago, eso de nazis refugiados en nuestro país con carta blanca para experimentar puede sonar muy lejano, pero parece que ocurrió no solo una vez, sino que en nuestro país hasta hace bien poco, y cuentan que todavía sigue habiendo refugiados incluso con cargos importantes de los campos de concentración. Sí, de hecho aquella fue una época apasionante en nuestra historia, apasionante desde el punto de vista de que entre lo que se veía en la superficie y lo que había subterráneo en la tramoya, digámoslo así, pues había mucha diferencia. No hay que olvidar que Odessa, que ha salido ese nombre, tenía su sede no ya en España, sino a muy pocos metros de donde estamos ahora mismo. Buena parte de las operaciones se llevaban a cabo de manera subrepticia, no es que tuviera especial relación con ese establecimiento, desde el restaurante Horcher, que es un restaurante muy lujoso que está muy cerca de la Plaza de la Independencia de aquí de Madrid, al lado del Parque del Retiro, y donde uno de sus parroquianos más habituales era Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, efectivamente, el gran comando de Hitler, el hombre que llevó a cabo una de las operaciones militares más increíbles de la historia, con aquel rescate de Benito Mussolini en una zona absolutamente infranqueable. Tuvo que recurrir a planeadores que aterrizaron en la cima de una montaña y sacaron a Mussolini de su encierro. Y el mismo Otto Skorzeny, que hizo varias expediciones en las cuevas de Lombibres en busca de los supuestos restos del Grial, y que nadie sabe qué encontraron, porque poco antes, ya con la retirada de Alemania, con la derrota clara, tuvieron que irse de allí. O sea, un personaje además vinculado al misterio especialmente, ¿no? Y sobre todo, el personaje que montó Odessa era un hombre con una capacidad organizativa brutal. Odessa era la organización de antiguos miembros de las SS, era una especie de grupo de ayuda mutua para intentar escapar sobre todo a los que tenían encima crímenes de guerra, o acusaciones de crímenes de guerra, intentar escapar, eludir de alguna manera la acción de la justicia. Otto Skorzeny murió de hecho en España, vivió como ingeniero aquí, trabajando, era su profesión de civil durante muchos años, vivía en un chalet de la calle López de Hoyos. Y es curioso porque con relativa frecuencia acudía el propio general Franco, a cenar allí. Era una absoluta deferencia. En vez de invitarle a cenar o a comer al Palacio del Pardo, él acudía a casa de Otto Skorzeny a compartir la velada. Un hombre realmente misterioso y con una biografía absolutamente apasionante. Cuántas claves se nos quedan ahí hablando de un asunto que parece puntual, la mano cortada, y que en el fondo lo que refleja es una época de espionaje, una época de servicios de inteligencia, una época de trasvaso de información, trasvase informativo que además no llega a ningún lado y que tiene de fondo una historia absolutamente brujeril que otros quieren por algún motivo identificar con extraterrestres. Y ya vemos, Carmen, que la mayoría de mensajes recordaban este caso por su relación con aquella increíble movida llamada Humo, que asoló la España de los 60 y que creemos que tiene una explicación lógica, aunque todavía con varios flecos. Sí, ¿no? Además desde Pamplona nos pregunta si podíamos recomendar algún libro sobre el caso Humo.
Bueno, hombre, hay muchísimos libros sobre el caso Humo, pero siempre, ¿verdad, Santiago?, según la perspectiva con que uno mire. El gran clásico, siempre hay que acudir a los clásicos, cuando Humo se creía que era una absoluta realidad, lo publicó Pomaire en el año 67 y se llamó Un caso perfecto. Lo realizaron Antonio Rivera, que he mencionado, y Rafael Farriols. Luego hubo muchos, Humo informa a la Tierra, El secreto, el misterio de Humo, muchísimos libros que hablan de esta perspectiva desde el punto de vista de los creyentes, de las personas que creyeron que los extraterrestres por vez primera se ponían en contacto con nosotros con un medio tan rudimentario como las cartas. Pero todavía queda por escribir, yo creo, el gran libro que también desmonte la trama y nos explique no que hubo personas que hicieron esas cartas, sino, como diría Santiago desde su perspectiva conspiranoica, quién andaba detrás de todo esto y por qué durante 20 largos años, tanto esfuerzo, tantas cartas, fotos falsas, cápsulas de otros mundos tiradas en Boadilla del Monte para causar el pánico, todo esto, ¿por qué? Luis, ¿queréis decir algo? Sí, más que un libro, yo lo que diría es, vamos a hacer un gran documental sobre todo esto. Eso desde luego. Y lo emplazo para Cuarto Milenio, evidentemente con el beneplácito de los que mandan. O sea, tú, o sea, que irás a hacerlo de Humo. Vamos a dejarle descansar a nuestro compañero Pablo. Solo una última pregunta que le transmite Jimmy desde Cuenca. Quiere saber si se pueden visitar los sótanos de la casa. Habría que aclarar eso, ¿verdad, Pablo? Que ahora no tengamos una oleada de gente delante de la calle Mayor 58 después de haberte escuchado. Claro que no, realmente no está permitido, ¿no? Salvo alguna autorización especial, pero aún así nosotros de Cuarto Milenio sí que pudimos, ¿no? Tuvimos una autorización, pero fue una deferencia especial, ¿no? También por Fernando Rosillo y todo el grupo, pero no, realmente no está abierto a ese tipo de investigación, salvo, digamos, a un grupo especial autorizado realmente por ellos, ¿no? Para desarrollar algún tipo de experimento, pero digamos que eso es muy, muy difícil, ¿eh? Pablo Villarrubia Mauso es la última incorporación a la nave del misterio. Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo en televisión y en radio de sus agudos apuntes, de su investigación, de una larga trayectoria en el lugar de los hechos, como ahora lo demuestra. ¿Qué nos traerá Pablo sobre la mano cortada? Yo estoy seguro que muchísimas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas, además la alegría de haber encontrado, ya cuando estaba casi desesperado por encontrar una persona y ya maldiciendo, ¿no? Varias personas por no querer decir, ¿no? Lo que sabían cosas interesantes, incluso, ¿no? Tuve la suerte de encontrar un señor de 82 años, su esposa, que conocieron incluso a Margot, a la famosa chica, la hija de la mano cortada, y decía la señora, doña Caridad Díaz, que tenía unas manos muy bonitas tenía Margot, ¿no? Le llamaba mucha atención. Ella no era una persona muy agraciada, no era muy bella, pero sí las manos, el detalle de las manos. Y era una persona muy bondadosa. De hecho, iba a cuidar a los enfermos de forma gratuita, desinteresada, todas las tardes después de su trabajo, ¿no? Era una persona, decía, muy buena, y hizo una descripción muy interesante también, doña Caridad. Tendremos también la presencia de Rosa Villada, con testimonios fantásticos sobre su incursión. No desvelemos más, Pablo, no desvelemos más, ¿eh? Pues ya verás, su incursión secreta a la casa, ¿no? Pues lo vamos a disfrutar muchísimo, Pablo. Te esperamos también aquí para contar un montón de historias, porque esa mujer tan buena, tan bondadosa, ¿por qué acabó con su mano dentro de una lechera? ¿Por qué le cortaron la lengua? ¿Quién eran esos doctores? Decían que era todo lo contrario que su madre. Su madre era una persona muy agraciada, que se llevaba muy bien con todas las personas de su alrededor, porque tenía mucho carisma. Todo el mundo acudía a su casa, y su hija todo lo contrario. Era muy retraída, muy metida en sí misma. No había tenido nunca, ni se le conocía ningún novio. No era agraciada físicamente. Y también eso tuvo mucho que ver en su mala relación, según decían algunas voces, con su madre. Pues prometemos seguir esta historia, desempolvar muchas más. Hace 50 años, en Albacete, la mano cortada. ¿Por qué esas calderas llenas de perros, de animales, de signos en las paredes? ¿Qué pasó con esos doctores? Iremos descubriéndolo. Un fuerte abrazo, Pablo, y bienvenido. Un gran abrazo también a vosotros, y buen programa. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Oye, Santiago, has dado en el clavo. Tendrías que ponerte con ello, ¿eh? Menudo novelón.
porque es que lo tiene todo. Todo lo que está de moda en estos libros, por ejemplo, que ahora sorteamos, que repito que son Kraken de Ariza, un magnífico escritor, El espejo de Salomón y El Santo Grial, 7640. Yo he estado volviendo a refrescar esta historia en imágenes. Hay una imagen que es de la Blanquecina, ¿no? Ya una mujer ya bastante decrépita, la marquesa de Villasante, apoyando la cabeza en la cama, junto al rostro ya sin ojos, sin lengua, sin mano, de su difunta hija. Lo tiene todo esta historia y ocurrió en Albacete. A veces creemos que las grandes historias tienen que venir de fuera y no es así. No, no es así. Y además, un pequeño aviso a navegantes para que si alguien busca buenas tramas, pues se lo piense dos veces. Los años 40 y 50 en nuestro país tienen una historia muy rica, muy apasionante, que hemos visto a través del cine, a través de la literatura, pero tienen también una historia oculta muy, muy, muy importante, que se ha tratado en pocas ocasiones, yo me atrevería a decir que en ninguna, en el campo de la ficción o de la novela histórica. Ahí, señores, hay un filón. Busquen y lo mismo se encuentran alguna pepita de oro. Una época, también hay que decirlo, donde florecían las sociedades secretas y ocultas. Luis, nos comentabas que has estado siguiendo la pista. Cuéntanos no mucho una imagen, por ejemplo. Hablabas de ese cementerio que puede sonar, bueno, pues impactante para el resto de la gente, una sociedad perseguida en muchas ocasiones. Por ejemplo, Franco tenía una gran aversión por todo lo que tuviera que ver con la masonería, pero la masonería ha cobrado gran fuerza, iba a decir gran fraude, ¿no? Gran fuerza, y sobre todo gran impacto social. Hay muchos libros, bestsellers hoy en día, que intentan descubrir lo que no se sabe aparentemente de los masones. Has estado siguiendo la pista de muchos de ellos, has intentado, imagino, saber qué se cuece dentro de esa inmensa sociedad discreta, porque de secreta ya tiene poco, y a mí me ha impresionado mucho cuando me decía Carmen que en pleno Madrid estamos de nuevo con lo mismo, ¿no? Muy cerca, tantas cosas. ¿Qué hay en ese cementerio? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Es el reflejo de un culto siempre prohibido, pero que poco a poco va saliendo a la luz, Luis? Hombre, son un montón de tumbas. Digamos que sería uno de los cementerios con un romanticismo tremendo. Seguramente si ahora mismo estuviéramos en tiempos de Larra y de algunos de los románticos, pasarían por ahí para inspirarse en las noches de luna llena, ¿no? En cualquier caso, encontramos una zona dedicada exclusivamente a judíos, personas que por su condición de republicanos no querían ser enterrados en Tierra Santa, algunos que por otra parte tampoco pudieron en los tiempos de la locura que nos tocó vivir en este país, ¿no? o que tocó vivir. Y también encontramos tumbas de masones, efectivamente. Me llamaba mucho la atención, Iker, sobre todo las fotos. Yo recuerdo una, no sé si lo incluiremos para este documental, es muy posible que sí, sobre la masonería, y había una en la que aparecía la simbología. El compás, el ojo, sí, aparecen en las tumbas. Sí, eso es. Y las fotos de algunos de los masones que están, evidentemente que están ahí, ¿no? Sobre la masonería, quizá más que el cementerio, Iker, te diría que me impactó muchísimo más el museo que está... o sea, es decir, es un museo que está en el Archivo Histórico Nacional, que es el lugar más polémico de los últimos 15 días. ¿En Salamanca? Sí, que es desde donde han salido los famosos papeles a Cataluña y demás. Y bueno, pues ese archivo, que es un archivo de, bueno, pues de la represión republicana que hubo en este país, ahí se albergan exclusivamente todos los documentos, fichas personales, etcétera, que de alguna forma podían señalar tu condición de comunista, perteneciente a UGT y a toda una serie de ideologías que a Franco personalmente no le gustaban demasiado. Cuando hablo de esto, hablo que el profesor Jaranilla, que es el director de este archivo, muy amablemente nos atendía. Además nos comentaba que se quedó muy sorprendido cuando se abrieron las puertas y empezaron, como quien dice, cuando él tomó posesión, porque encontraba fichas, o más bien apartados, archivos, en los que se hablaba de teosofía, magnetismo. Hay un archivo... Un interés en lo oculto muy especial. Sí, eso es. Y el manejo de la mente humana, claro, siempre ha habido, ¿no? Claro, es decir, sería una de las razones quizá por las que se alegaba que Franco tenía una inquina especial contra la masonería y contra todo lo que fuera a ir un poco más allá. Era quizá, bueno, pues unos apuntaban a que sus hermanos, incluso su padre, esto no está del todo contrastado, se sabe que Ramón Franco sí fue masón, pero también se especula con la posibilidad y se está investigando, de hecho, esto es una primicia, y que nos comentaban que estaban intentando demostrar con todo este fondo documental el hecho de que tanto el otro hermano de Franco como su padre pudieran haber sido masones. Incluso también aquí, bueno, se sigue investigando esa posibilidad, y en esto Santi y yo lo apuntó en un documental que hicimos hace algún tiempo
para el programa sobre Franco Esotérico, de que Franco hubiera intentado ingresar en una de las logias, en la logia Lixus, me parece que se llamaba. Aunque si bien este dato nos comentaba el director que es muy poco probable porque se conservan las actas y una serie de datos que no lo confirman. Ha habido otros historiadores que sí lo han afirmado así, pero parece que están todavía... Y varios libros. Sí. El famoso libro ¿Por qué Franco no fue masón?, que dice que fue rechazado 3 veces, pero Santiago, en el fondo me da la impresión de que hemos visto libros, por ejemplo, hay varios de masones, uno de ellos de gran éxito fue el de César Vidal, Los masones, que demuestran, uno puede estar más de acuerdo, menos pero demuestran el impacto de ciertos temas en la sociedad, y es lo que aquí en Milenio tocamos siempre. La pasión por lo desconocido, por el manejo de los hilos ocultos. Nos queda mucho por saber. Hay masones que se atreven, creo que incluso a que uno filme las estancias donde se reproduce una logia masónica. Lo que nunca, o es el gran credo, se puede contar siendo masón, eso, el secreto masónico, lo que se hace por dentro, ¿no, Santiago? Sigue siendo un poco el gran reto todavía para nosotros los periodistas. Sí, de hecho, en las iniciaciones de primer grado, lo primero que se hace es precisamente un juramento en unos términos bastante terribles y prometiendo severas represalias en caso de revelar las deliberaciones y revelar los ritos y revelar los procesos de iniciación que tienen lugar en la masonería. Yo creo además que en España nos lo tomamos con especial misterio, porque es algo que efectivamente durante 40 años ha estado completamente extirpado de nuestra sociedad. En una sociedad como la británica, por ejemplo, en el que la masonería es una parte importantísima de lo que ha sido la vida y la historia del pueblo inglés, pues por ejemplo es un tema que se lleva con bastante más naturalidad. Natural. Sí, en Estados Unidos ya ni te cuento, desde el punto de vista de que el propio nacimiento de la nación se puede afirmar sin ningún atisbo de estar diciendo ninguna herejía histórica de que fue una iniciativa masónica. La propia Revolución Americana fue posiblemente la mayor obra política que se les puede demostrar perfectamente a los masones, puesto que, salvo un par de ellos, todos los firmantes de la Declaración de Independencia eran masones, y de hecho eran ideales masónicos los que en esa declaración se firmaban. Con lo cual sí que estamos hablando de algo que tiene un tremendo impacto, y bueno, de lo que vamos sabiendo cositas, pero efectivamente como cualquier grupo grande de influencia, cualquier grupo grande de poder, pues tiene detrás una historia secreta que yo creo que sabremos muy poco de ella, que solamente podremos ir apuntando por indicios. 1:54, escuchad atentamente esta música, por favor, Noel, ponla un poco. Esta música es Poltergeist, protagonista la niña Ethel O'Rourke, fallecida en extrañas circunstancias, gran mito del cine de misterio. ¿Sabes por qué lo digo, no, Carmen? Hay que recordar que el 4 de marzo estaremos todos en Málaga. No sé si es la madrugada del 3 al 4 de marzo, el viernes o el sábado. Todavía nos lo tienen que confirmar porque estamos ahí por fechas para ver en un sitio grande donde se celebre el viernes o el sábado, el 3 dentro o el 4. De un marco... Vamos a ver si lo podemos confirmar durante esta semana en la página web, en ikerjimenez.com. Lo pondremos y así para que todo el mundo se entere, y además el fin de semana que viene lo diremos a través de estos micrófonos. Y sobre todo cualquier duda, amigos de Málaga, porque hay muchísima información en esa provincia y sobre todo relativa al cine y al misterio. Cadena Ser Málaga siempre va a ser vuestro punto de encuentro. Podéis llamar allí para que os vayan dando datos. Carmen. Vamos con más mensajes al 7640. Ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Además nos están llegando preguntas de todo tipo. Mano, tacto, ojos, vista, lengua. ¿Simbolizan los órganos los sentidos? Bueno, le faltaba la nariz, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo se elige a los miembros de estas sociedades secretas? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, sería larguísimo, Luis, imagino. No te creas. Es una cosa que me sorprendió muchísimo, y es que precisamente pregunté cuántos masones hay en España registrados, que se sepa, y cuáles son los requisitos que se requieren. Aparentemente no, ojo. Es decir, yo no me inicié en ninguna, pero sospecho... Que sepamos. Bueno, que sepamos también. Podría Además, ser no tú, lo podría decir. Podría ser tú también. No, ojo. Es decir, si yo fuera masón y quisiera decirlo, podría hacerlo. Lo que no podría es desvelar tu condición de masona. Ah, interesante. Que, por cierto, la mujer por también señas, puede estar, ¿no?, dentro de la masonería. Es una cosa que me llamó mucho la atención. mujer también, claro, la gran logia masónica. Y los masónica. masones se conocen entre ellos por señas que se hacen sin que los demás nos enteremos.
Ya estoy aquí haciendo... Está haciendo señas, claro. Luis. Está viendo, hombre, que es una cosa extraña. Esto no es Canal 4, ¿no? Pero bueno, de todos modos, Iker, cuando hablamos del conocimiento revelado, hombre, no hay que dudar y no hay que olvidar de que la masonería viene de muy antiguo, viene de la Edad Media. Un libro como Los Pilares de la Tierra representa a la perfección qué significaba esto con todos sus códigos y demás. Eran los constructores de las catedrales, los conocedores quizá de cómo hacer de las piedras un poema, ¿no? Hacer una catedral y revelar todo el conocimiento oculto precisamente en estos templos y acercar a Dios a todas aquellas gentes analfabetas que vivían en estas épocas, ¿no? Hay un dato muy curioso, Iker, y es que cuando uno era masón, cuando uno era además masón en inglés es albañil, precisamente, no tiene ningún misterio, solo que aquí en España no se tradujo, y cuando uno era uno de estos albañiles de la Edad Media y era como quien dice aprendiz y pasaba a ser un grado superior, estaba obligado a hacer un viaje a través de Europa, incluso marcharse a Oriente, recibir cualquier influencia en ese viaje, incluso del Imperio Otomano, y volver con todo ese conocimiento adquirido otra vez a la logia de origen para mostrarlo. Un dato también muy curioso, y que es quizá lo más incomprendido de esta historia de la masonería, es que no estamos hablando de un conocimiento que yo pueda poner en papel. No solamente es un viaje en el espacio y en el tiempo, y que es un viaje interior. Y siendo tan secretos, ¿cómo se consigue ser masón?, nos pregunta un amigo. ¿Que cómo se consigue, Iker? Pues muy sencillo. A mí me comentaban que si yo perfectamente quisiera ser masón, podría entrar en la web, buscar alguna de las páginas que hay. Logia y pedirlo, gran ¿no? logia masónica. Otra cosa es que te admiten, creo que hay, bueno, lo podría contar muy bien Sebastián Vázquez, un ritual muy curioso, creo, Santiago, no equivocarme, lo contamos muy rapidito, en que uno hace reflexión con su propia vida en una especie de cuarto anexo. Testamento. Hay un cuarto oscuro. Creo recordar que con la compañía de una calavera y una vela hace un testamento en el cual efectivamente hace una recapitulación de lo que ha sido su vida hasta ese momento, porque cuando se accede a la iniciación masónica, de lo que se trata es de acceder a una nueva vida. Toda la iniciación de primer grado es una escenificación de una muerte simbólica del neófito que resucita a su nueva condición de masón y como tal a una nueva vida. Y es una condición tal de muerte simbólica que efectivamente incluso requiere dejar un testamento escrito, que es precisamente lo que se lleva a cabo en ese cuarto oscuro. Luz nos dice: en el cementerio de mi pueblo, Buñol, en Valencia, hay un monumento a la masonería. Hola amigos, ya era hora. El miedo en sesión doble leyendo Camposanto, Palacio de los Guevara y vosotros. Un fuerte abrazo desde Coventry, en Inglaterra. Hombre, están leyendo en Inglaterra Camposanto del Bosco. Qué bien, qué ilusión me ha hecho. Soy vigilante y estoy acongojado con todo esto de la mano, aunque llevo muchos años así y me gusta. Me gustaría que investigarais si existen estudios fiables de personas que relatan experiencias cercanas a la muerte. Bueno, ahora contamos todo, si os parece. Nos queda una hora sobre todo de compartirla con vosotros, que es la idea de estas mesas de redacción. Tenemos mucha información, vamos a ir a una auténtica ciudad del infierno y luego queremos escuchar vuestra opinión. Un testimonio muy crudo de una compañera de la cadena SER que acaba de llegar desde México y nos va a traer noticias de un sitio que luego vamos a revelar que es terrorífico, es el terror real y auténtico. Y muchas más cosas con vuestra participación en esta mesa de redacción con el equipo de Milenio. Dos y 5, me dicen que si Noel Calero lo hace adrede. Antes la fama la tenía Juanma Frasquet, ¿no? Algunos amigos en el 7640 de esta familia mandaban algún mensaje, algunos más o menos amable, porque hay algunos sustos, pero Noel es que está tomando el estilo, ¿eh? Me comentabas, Luis, que es que parece que lo hace adrede. Sí, no sé. Me pareció un poco curioso porque digo, ¿cómo es posible? A mí la música me encanta, quizás sea uno de mis mayores placeres, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible? Quizás sea, no sé, toda esta magia de estar aquí con la luz en penumbra, Santiago Camacho, Carmen Porter, y que de repente la música se una con el mensaje de una forma como si se encabalgara, ¿no? Es una cosa casi poética, digamos, ¿no? No sabe nuestro secreto, ¿verdad, Noel? Las músicas y la palabra, siempre unidas en Milenio. Por eso siempre hay música en Milenio. Es una especie de norma básica de este programa, porque con la música todo es distinto. Vamos a contar un montón de noticias que nos traen Carmen y Santiago también, pero os prometí un viaje a la ciudad del miedo, a la ciudad del infierno. Robert Ressler, uno de los fundadores, decíamos, del FBI en su versión CSI,
creo que dijo que eso, ¿no? Que no atravesaba ese desierto ni loco. Ni con un Colt del 45. Ese desierto que está en México, en la zona fronteriza de Ciudad Juárez. Más de 500 muchachas muertas en los últimos 10 años, la mayoría enterradas en la arena. Muchas veces, y hablamos en su día con las personas que integran el Comité de Mujeres de Negro, tiene que ser triste, imaginaos, a estas horas, por ejemplo, cada domingo, salir a ver si tu hija ha aparecido, porque una serie de psico-killers, de sádicos, de sectas de narcosatánicos, de funcionarios corruptos, de criminales, nadie lo sabe, están causando el terror y además nadie pone veto a esas muertes terribles en Ciudad Juárez. Muchas veces, a modo de macabra simbología, dejaban la mano, y volvemos a hablar de una mano curiosamente, asomándose en arena, para que sean encontradas. Hoy en día en Ciudad Juárez hay varios puntos repletos de cruces rosas, cruces en el desierto, que marcan los lugares donde estas muchachas se han ido apareciendo en esos comités de búsqueda. 4.000 desaparecidas, 500 chicas muertas en un lugar como Ciudad Juárez. Creo que vamos a ir a escuchar uno de esos documentos impactantes. Cada semana Ron Brugal te ofrece los mejores documentos de Milenio 3, las mejores entrevistas, reportajes e informaciones del mundo del misterio, las verdaderas claves de cada enigma, siempre con Ron Brugal. A veces es fácil elegir. Ron Brugal, esencia de Santo Domingo. Seguimos, por supuesto, abiertos a vuestras preguntas en el 7640. Como siempre, podéis preguntar de todo el tema que estemos hablando, cualquier duda. Sorteamos Kraken, El Espejo de Salomón y El Santo Grial, 3 pedazos de libros. Por cierto que Raquel García Delgado acaba de llegar muy impresionada, Carmen, ¿eh? Y no es para menos, Iker, y siendo mujer yo la entiendo mucho mejor. Por lo que nos contaba antes a micrófono cerrado, pues la verdad es que es muy impactante esa situación que ha tenido que vivir con esas madres de Ciudad Juárez, con esos documentos que ha podido ver in situ en el lugar donde estaban ocurriendo estos terribles hechos y donde siguen ocurriendo, donde se siguen encontrando cada día, casi cada semana, nuevos cuerpos de mujeres enterradas en las arenas del desierto. Antes me decía Luis que, bueno, pues nosotros transmitimos que nos lo pasamos muy bien, que nos sobrecogemos, que nos impactan los temas y no hay ni trampa ni cartón. Santi puede decir lo que lleva aquí desde el primer programa. Estamos en penumbra, Santiago, la mesa llena de documentos, la luz mínima, nuestro compañero Noel ahí, las músicas, y yo creo que todo va a cambiar en un momento dado porque hay documentos que llenan la sangre. Está pasando en Ciudad Juárez, en pleno siglo XXI, nadie pone coto a esto y queremos conocer qué pasa en esa ciudad del infierno. Yo me llamo Marta Ledesma Hernández, soy mamá de Angélica Márquez Ledesma. Ella desapareció el 20 de abril del 95. Ella el 20 de abril ya cumple 11 años y ahorita no ha tenido, así no va a razón de la justicia, no hace nada. A mi hija me la querían dar la osamenta de aquí para abajo, el cráneo ahorita no lo hallan y yo lo que quisiera va que, pues sí que haya justicia porque desde que mi hija desapareció nunca ha visto justicia. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, Las Voces de Juárez, menudo documento, creo que lo expresa absolutamente todo. Tú acabas de llegar desde allí. Exacto. Impresionada, imagino, ¿no? Mucho. La ciudad y los testimonios de las madres asesinadas no es algo que te deje indiferente, desde luego. ¿Cómo es esta ciudad? Porque pocas veces uno, imagino, tiene la oportunidad de estar en un lugar tan marcado por la tragedia, ¿no? Es una ciudad grande. Tiene cerca de 2 millones de habitantes y está, digamos, diferenciada en varias partes. Por un lado están las grandes avenidas. Es una ciudad en ese sentido muy americana para trasladarte en coche. Luego está el centro de la ciudad, que es más México, son casas más pobres, donde están los mercadillos, donde está la catedral. Y luego tiene la parte de desierto. Muy relativamente cerca del centro está el paso fronterizo, el puente que separa Ciudad Juárez de la ciudad tejana del Paso, y luego está la parte de desierto, porque Ciudad Juárez está en medio del desierto y en los alrededores, bueno, piensa que la mitad de la ciudad está sin asfaltar, que es arena de desierto. Entonces sí pudimos visitar una zona que se llama Lomas de Poleo. Allí han encontrado muchos cuerpos y es una zona pues prácticamente de chabolas y son calles de arena de desierto. Da la impresión de que este fenómeno tuvo un incremento a nivel popular absoluto, se hablaba casi de 500 cuerpos,
Tú nos comentabas antes en micrófono cerrado, Raquel, que las cifras bailan, que la sensación que hay es un poco de caos absoluto y de desconocimiento de lo que realmente ocurre, ¿no? Sí, ese es el problema. Las organizaciones de derechos humanos hablan de casi 500 mujeres asesinadas desde el 93, que fue el primer caso que empezó a contabilizarse, de 4.000 desaparecidas, pero las autoridades de Juárez rebajan muchísimo esa cifra. Por ejemplo, de mujeres desaparecidas hablan solo de 48, no de 4.000, y mujeres asesinadas hablan de menos de 380 y no casi 500 desde hace 13 años. Entonces, un poco ese es el problema, el baile de cifras, muchas teorías abiertas, no se puede confirmar nada. Hablan de muchas cosas. Se habla de tráfico de órganos, por ejemplo. De eso se empezó a hablar al principio, pero es una teoría que está más que desechada. Tendrían que ser médicos muy especializados para poder conservar esos órganos y que pudieran llegar a un donante. El tráfico de órganos, luego también se habla de películas snuff. Tampoco se han llegado a ver nunca imágenes con esos asesinatos. Entonces, es otra teoría que está ahí, pero que tampoco se puede confirmar. Se habla del crimen organizado, se habla de ritos satánicos, se hablan de muchas teorías, pero realmente no hay nada que se pueda confirmar al 100%. Yo creo que tú, como periodista y reportera en este caso, has tenido una experiencia muy fuerte, me la contabas antes, que es llegar hasta un lugar que se ha convertido ya en icono del mal, casi, esas cruces. Cuéntanos un poco dónde están y cómo son. Sí, es una imagen que seguro que mucha gente tiene en la cabeza. Es un descampado que está entre dos grandes avenidas, como comentábamos antes, las grandes avenidas por las que transitan los coches, relativamente en el centro de la ciudad, de Ciudad Juárez. Entonces, en ese descampado, por una casualidad, si no recuerdo mal, era un albañil, el que en noviembre de 2001 decidió ir al trabajo andando y atravesó ese descampado y por casualidad encontró un cuerpo semienterrado. Cuando se desenterró ese cuerpo fue otro y llegaron a encontrar hasta 8 cuerpos enterrados de mujeres. Un cementerio clandestino prácticamente. Entonces, en recuerdo de las víctimas se han clavado 8 cruces rosas con el nombre de las víctimas, la fecha en la que aparecieron. Es un lugar que, como decíamos antes, que no te deja indiferente y que te remueve algo por dentro. Y bueno, esas cruces rosas se repiten por toda la ciudad porque las madres de las mujeres asesinadas se han encargado de los postes de teléfono, en los postes de luz, incluso en los árboles. Hay cruces negras en un marco rosa pintadas por toda la ciudad recordando a las víctimas. Y incluso creo que tú has llegado a presenciar una vigilia, o varios grupos existen intentando recuperar los cuerpos y hacen sus particulares, imagino, no sé si misas, recordatorios, ¿cómo es esto? Exacto, sí, nosotros estuvimos allí una tarde, ya era de noche cuando la primera vez que yo fui al campo algodonero, que es como se llama, y bueno, pues allí se reúnen las madres y recuerdan a las víctimas. Entonces en el suelo hay una cruz, una enorme cruz de rosas, justo de flores, justo delante de las 8 cruces de las mujeres. Y bueno, se reúnen, se dan la mano, rezan, encienden velas. Es un poco su manera de mantener viva la memoria y que no caigan en el olvido estos asesinatos que, por desgracia, la gran mayoría están sin resolver. Escuchamos de nuevo, gracias a nuestra compañera Raquel, que ha traído documentos, creo que, bueno, y más a estas horas ponen la carne de gallina. Otra voz de Juárez. Tenía ilusión de seguir estudiando más adelante, pero se la cortaron. ¿Quién? No sabemos. Manos crueles, asesinas, que quizás también esté mejor que ni sepamos quiénes son, porque quién sabe qué haríamos. Dios los perdone. Esto es tremendo, Raquel, porque son personas que creo que parece que sospechan que hay como una especie de macrotrama que no pueden alcanzar. A lo largo de estos días estando allí en Juárez, ¿tú te has forjado alguna opinión personal o has visto que ese caos no hay quien lo resuelva? Pues yo me vine con la sensación de que son preguntas sin respuesta, que es un problema mucho más amplio, con más aristas de las que pensamos, que es un problema mucho más vasto en el que influyen muchas cosas, desde la localización geográfica de la ciudad, a la que acude muchísima gente desde todo México para trabajar. Y luego, pues por supuesto, que las autoridades no están haciendo, es la denuncia que hacen las organizaciones, lo suficiente para esclarecer los crímenes. Entonces, por un lado está eso, la negligencia de las autoridades, la actuación policial tampoco destaca porque lo estén haciendo muchas familias nos destacaban, por ejemplo, que los análisis de ADN se hacen a cuerpos que no son los de sus hijas. ¿Pero por error o adrede? Claro, ¿y cómo se demuestra eso? Ellos lo que denuncian es que están dejados de la mano de Dios, que cuando denuncian la desaparición de su familiar, de esa mujer que no ha vuelto o no llegó a ir al trabajo, porque luego siguen todas más o menos un patrón, que luego si quieres comentamos,
no les hace mucho caso y bueno, pues se habla de eso, de autoridades que no son familias pobres. Entonces se juntan muchos factores que al final te quedas un poco con esa sensación que hay que resolver demasiadas cosas. He llegado a escuchar, yo no sé si es una exageración, leyenda urbana, pero que el perfil de la víctima casi siempre es el mismo. Personas es muy parecido, es muy parecido. Hablamos de mujeres jóvenes. Las víctimas que tenían más años, a lo mejor 30 y tantos, tenían un aspecto físico y parecía que tenían a lo mejor 15 o 16, por supuesto morenas, muy atractivas, trabajadoras. Siguen un patrón porque casi todas desaparecen cuando van o vienen del trabajo. La mayoría trabajan en las maquilas, las fábricas de montaje que hay instaladas en Ciudad Juárez. Y bueno, todas siguen más o menos ese mismo patrón, eso sí es cierto. Eso podría dar a entender, quizá para muchos investigadores de la Policía Judicial, que hay personas interesadas por algún tipo de sadismo en un tipo concreto de rol de mujer. Puede ser. Lo que pasa es que es lo que estábamos comentando antes. ¿Quién puede confirmar el qué? Todos son muchas hipótesis abiertas que no tienen de momento respuesta. Y ese es el problema que se está dando, que no hay respuesta todavía, no hay pruebas que demuestren exactamente qué es lo que está pasando o quiénes son de verdad los culpables, porque sí se detienen autores de crímenes o supuestos autores de crímenes, pero los crímenes continúan. El último, nos comentaban que fue a finales de diciembre de este año, fue la última mujer apuñalada que apareció. Se han publicado algunas cosas, algunos libros, Señorita extraviada, fue una película, Huesos en el desierto, pero lo que poca gente sabe, Raquel, es que hay unos orígenes, o por lo menos en esa zona siempre se ha hablado de un fenómeno también de estos tremebundos, el narcosatanismo. Has hablado incluso con especialistas. Sí, hemos estado hablando con Vicky Carabeo, es ella coordinadora de Voces en Ecos, una de las organizaciones que reúne a estas madres de mujeres asesinadas, y ella nos comentaba, nos hablaba de esta teoría, para ella una de las que más se fía por cómo aparecen los cuerpos. La brutalidad de los asesinatos, si se puede cuantificar la brutalidad en un asesinato, es tremenda. Los cuerpos aparecen siempre con agresiones sexuales, apuñaladas, muchas veces estranguladas, con posiciones extrañas los cuerpos. Y bueno, ella, Vicky, si te parece la escuchamos, nos apuntaba esta teoría de lo que ellos llaman el narcosatanismo. Sí creo que tiene mucho que ver el satanismo en esto, porque en los cuerpos encontrados aquí les faltaba un triángulo de cabello atrás en su cabecita, ¿sí? En las de Lote Bravo tenían grabado un triángulo en la parte de la espalda. En todos los crímenes del Cerro de la Bola se encontraban los círculos blancos de cal con la estrella dentro. En las de Cristo Negro, las figuras diabólicas en las piedras donde abajo estaban los cadáveres. Hablamos de elementos típicos y tópicos del satanismo más tradicional, o sea que eso flota por ahí también. Claro, lo que pasa es que no todas las víctimas, pero sí hay algunas que siguen el mismo patrón y bueno, es lo que les hace pensar que realmente estamos hablando de eso, de ritos satánicos. Madre mía. Y por último, incluso te afirmaban que había una especie de red estructurada, de macroplan de alguna manera, porque si no, no pueden coincidir muchas cosas. Claro, eso es lo que apuntaban, que son demasiados asesinatos, a veces demasiadas coincidencias, y no creen que una persona sola pueda hacerlo. Y nos hablaba de eso, de las redes estructuradas que pueden estar detrás de estos asesinatos. Sí está relacionado este tipo porque está muy estructurado. Las niñas, el día que vean las fotografías de las niñas, no puedes dar crédito de lo idénticas que son. Entonces, ¿por qué un grupo? Porque esto no es el trabajo de uno. Tiene que ser toda una estructura. No hay de otra palabra. El verlas, dónde anda, qué horas, cómo, por qué se desaparecen siempre de las rutas. Siempre, todas preguntan. Venían de la escuela, iban a la escuela, iban a tomar una ruta, venían del trabajo. Todas se han desaparecido de la ruta. ¿Y qué ha pasado con las rutas? Siguen igual. Decía uno de los grandes especialistas y fundador del auténtico CSI, Robert Ressler, que no atravesaba ese desierto del que tú acabas de llegar, Lomas de Poleo, me decías. Exacto. Ni con un Colt del 45. Una experiencia turbadora, Raquel, imagino que además con la sensación un poco agridulce de, periodísticamente, un trabajo envidiable desde luego, pero también una sensación un poco de impotencia, que esto siga ocurriendo y probablemente seguirá ocurriendo, ¿no? Exacto, y es lo que nos hemos venido todos de allí, esa sensación de decir por dónde empiezas,
qué hacer para acabar con todo esto, y el problema es que los asesinatos se siguen produciendo. Quizás ya todo esto, también la sensación que nos está escuchándote, el colofón, la piedra negra final de un sistema, pues quizá, no sé, sumido en una corruptela, porque no nos imaginamos en un país medianamente más civilizado que ocurra una cosa así ante la impunidad de todo el mundo, ¿no? Sí, las víctimas, todos los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos denuncian eso, que ahí es donde está uno de los grandes problemas, y es que las autoridades no hacen lo suficiente, no se implican, no... Parece que está más del lado del agresor que de la víctima, y ahí es donde está un poco el problema de todo, el origen de todo. Oye, Raquel, después de este viaje, ya para terminar, te agradecemos muchísimo, de verdad, esta crónica que nos has hecho. ¿Alguna imagen que se te haya quedado, alguna sensación de esa que es difícil olvidarse en todo este viaje, en todas estas horas allí? Lomas de Poleo, donde lo que comentábamos antes, esa parte de desierto, porque allí además han aparecido muchos cadáveres, algunos cadáveres, y bueno, es una zona en la que yo me imaginaba ir a trabajar a la fábrica a las 5 de la mañana, donde tienen que ir las mujeres solas andando por el desierto, donde hace muy poco ha llegado la luz. Son zonas donde ni siquiera hay luz y agua, viven en una situación muy precaria. Entonces, imaginarte de madrugada, cuando todavía es de noche, ir a trabajar, la sensación de esa mujer que raptan y que luego asesinan, siempre, cuando estuvimos allí, la verdad es que es de las cosas que más me impresionó. Nuestra compañera Raquel García, con el micrófono de la cadena SER, estuvo allí donde muchos afirman, hasta el director del CSI real, que era el desierto de la muerte, pero ha venido vivita y coleando, por fortuna, claro que sí, y con unos documentos que desde luego yo creo que demuestran que hay que seguir hablando de esto, que no podemos olvidar esta historia, y que cuantas más veces comentemos y pongamos voces como las que has traído, pues más alerta internacional, como parece que ahora hay, habrá sobre esa ciudad, sobre Ciudad Juárez. Exacto. Muchas gracias, compañera. Muy gracias a vosotros. ¿Y tú qué eliges? ¿Civilizaciones desaparecidas? ¿Enigmas históricos? ¿Fenómenos paranormales? ¿Investigaciones policíacas? ¿Servicios secretos? ¿Leyendas urbanas? ¿Historias de terror? Todo es un misterio, excepto el mejor ron. A veces es fácil elegir. Ron Brugal, esencia de Santo Domingo. El demonio, un personaje fruto de las creencias religiosas. ¿Una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada? La respuesta es no. En La Iglesia y sus demonios, la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca. Editorial Edad presenta La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter, una obra que les sobrecogerá. Cadena SER. Demonios, desde luego humanos. Carmen, desgraciadamente, Ciudad Juárez siempre es noticia hasta en las últimas horas. Ahora, afortunadamente, porque al parecer han capturado a 2 asesinos de mujeres en Ciudad Juárez. Jesús Gutiérrez Román, de 33 años de edad, estaba acusado de matar a su pareja, Marta Cecilia Vargas Jiménez. El otro de los detenidos es Cruz Argüelles Quiroz, de 36 años, que dio muerte a una mujer y a su hijo en el municipio de Nuevo, en Casas Grandes. No hay más que actualizar alguno de los servicios de noticias, de agencias, y darse cuenta de que esta realidad sigue. Vamos a ver qué opina la gente de lo que hemos estado escuchando. Y yo creo que también hay que pedir opinión a Santiago y a Luis, que les veo bastante consternados porque este fenómeno ni mucho menos se ha paliado. Esto yo no sé qué puede haber detrás. Sento nos dice: se cerrarán puertas y bloquearán los posibles caminos por solucionar esto, porque quizás alguien muy importante hay detrás. No saben la policía qué puede ser o quién, o si puede ser una secta, nos decía José desde Mérida. Hace unos años salió en el telediario que en el desierto cerca de Ciudad Juárez encontraron cadáveres que habían asesinado una mafia en sacrificios. Es de los que estamos hablando precisamente. Hola, soy Miguel Ángel desde Granada. ¿Son enterradas siempre con la mano fuera de la tierra? Muchas veces, no siempre, y con el pecho izquierdo, si no recuerdo mal, cercenado. Sí. Puede estar relacionado con las mafias de la inmigración, una venganza por falta de pagos por ayudar a pasar la frontera, decía José desde Granada. Solo existe la justicia para el que maneja el dinero, no para esta pobre gente. Siempre pagan los mismos. Esto sí que es un auténtico misterio. ¿Conocéis los extraños asesinatos de mujeres que desde hace años suceden en Guatemala? Parece ser que es más terrible si cabe que lo de México, nos pues apuntaba Luis. Vamos a ponernos sobre ello, porque parece que hay una teoría y que Ciudad Juárez
lo ha eclipsado todo. Santiago, hemos escuchado palabras como narcosatanismo, muchas de las mujeres tienen un triángulo de pelo que les han eliminado, es una zona desde antiguo donde se hicieron, bueno, célebres estos grupos narcosatánicos que hacían pócimas con cuerpos humanos, bebedizos con cuerpos humanos. Dio fe de ello esa película, Perdita Durango, interpretada por Javier Bardem, y que era una historia real de los narcosatánicos de Matamoros. ¿Has escuchado, nuestra compañera? ¿Qué está pasando? ¿Qué te suena? ¿Se han dicho palabras que tú conoces porque has investigado este asunto, que entran dentro de la conspiranoia, la leyenda urbana, o no? Narcosatánicos, satanismo, grupos de psycho-killers, snuff movies. Pues te cuento porque, curiosamente, no estaba premeditado que estuviera yo aquí. El tema de Matamoros lo llevo siguiendo muchos años. Pues por mi interés, sobre todo por investigar en qué puede haber en las zonas más oscuras de la mente humana. Y realmente el tema de Matamoros es impresionante porque ha ido evolucionando siempre a peor. Empezó efectivamente con ese núcleo seminal de los primeros asesinatos, que fueron cientos, o sea, no estamos hablando de... El protagonista llevaba un corbatín, creo que de huesos humanos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues poco a poco ha ido evolucionando. La evolución ha sido, como hemos dicho, a peor, porque ante la inacción de las fuerzas policiales locales, la Policía Federal Mexicana ha intentado en varias ocasiones meter mano a este asunto, y ante la falta de colaboración, ante las trabas constantes de sus colegas locales, ante pues lo difícil que es trabajar en esa zona, una zona en la que está, como muy bien ha dicho nuestra compañera, solamente hay un puente que la separa de la ciudad tejana del Paso. Es una zona donde el narcotráfico, concretamente de marihuana, en este caso, es una de las industrias locales. Hay grandes mafias que van desde Juárez hasta Tijuana, Sinaloa, prácticamente toda la zona fronteriza de México y Estados Unidos, avionetas, camiones, etcétera, etcétera, transportando drogas, y esas mafias son tremendamente poderosas. Pues bien, empezamos con esos primeros asesinatos. Más tarde, prácticamente cualquiera que asesinaba a una mujer en Juárez por celos, por sadismo, por violencia doméstica, por accidente, por lo que fuese, sabía perfectamente el procedimiento y la abandonaba en el desierto, intentando cargárselo a los asesinos primigenios de Matamoros. Pero es que ya ha llegado a tal extremo esta inacción que Juárez se ha convertido, y no frivolizo nada calificándolo así, se ha convertido en un parque temático para psicópatas. 4.000 desaparecidas en 10 años. Y eso no es un grupo y no es solamente una persona. Hay sospechan las fuerzas policiales mexicanas que desde diferentes lugares, no te digo ni de México ni de Sudamérica, sino del mundo, están llegando personas a Juárez con la única ambición de matar a una mujer. Gente de fuera de Juárez. Efectivamente, y que eso quede impune, porque ya que están apareciendo todos los días, pues ¿por qué me van a pillar a mí en la mía? Y eso realmente es lo que está agravando el problema, más aún si cabe. Es un problema complejísimo. El núcleo primigenio ha quedado y quedará mientras no se haga algo muy drástico sin resolver, pero efectivamente encima se están añadiendo pues casos de violencia doméstica normal que se intentan hacer pasar por este tipo de cosas, y encima pues todos los días, no te voy a decir todos los días, pero de vez en cuando pues algún perturbado cruza la frontera con el fin de matar en Juárez y que su acción quede impune. Dibujos de un Cristo negro, triángulos en el pelo. Lo de snuff movies, Santi, lo seguimos dejando como leyenda urbana. Nadie ha visto estas películas. Nadie ha visto una snuff movie todavía. Y ahí, eso es como algunas en otros célebres casos, en este caso más lamentable, pero hay recompensas sustanciosas, incluso de millones de dólares, tanto de instituciones como de particulares, para el primero que traiga una prueba, en este caso una prueba en un soporte de vídeo, de DVD, de lo que sea, de que este tipo de material existe. De momento ese reclamo todavía no ha encontrado ningún receptor. Luis, impresionado, te veía tomando notas, escuchando estas diversas teorías. Nadie sabe lo que pasa en Juárez, grupos de asesinos, un grupo sectario. Se habló incluso de sectas de enloquecidos que adoran o quieren volver al tiempo de antiguas culturas
americanas que sacrificaban a gente. Claro, como no se sabe, pues no se sabe. ¿Qué está pasando quizá, no? O sea, un poco la impresión que se le queda a uno, para empezar, el mundo convulsiona. Esto es así, quiero decir, es un hecho, uno enciende la tele cada día y ve unas barbaridades tremendas. No tenemos quizá la perspectiva de hace a lo mejor 100 años, en el que a lo mejor en una guerra morían, bueno, quizá 100 no, pero 300 sí morían muchas personas, ¿no? ¿Qué está pasando para que haya gente que conecte con lo más oscuro de nosotros mismos? Porque también hay que apuntar una cosa, Iker, que quizá no todo el mundo se plantea. Dentro de nosotros hay un demonio también, es decir, sin duda, que nos den la situación concreta en la que tengamos que defender a una persona, como puede ser nuestros familiares más queridos, en una situación de guerra, por ejemplo, y ya veréis como dentro de nosotros mismos está el peor de los asesinos que jamás pudiéramos haber imaginado. Lo que pasa es que cuando ese demonio se apodera de tu vida cotidiana y se apodera de tu cerebro constantemente, es cuando surge el psicópata y es el peligro, ¿no? Pues sí, lo que sucede también quizá es que, bueno, estamos hablando de países en los que hay una corrupción altísima. Santi además tuvo oportunidad de estar por allí, alguna vez nos ha comentado esta historia, en la que también se entremezclan, como comentaba, tema de narcotráfico y demás. Lo que pasa es que habría quizá que separar bien todas estas cosas, ¿no? Por no hacer un flaco favor quizá a algunos, ¿no? En cualquier caso, bueno, es un tema que tendrá que verse con el tiempo. Es cierto que es una desgracia y muchas veces los medios de comunicación ejercemos un flaco favor a todos estos temas, Iker, porque solo hay que ver, por ejemplo, que desde que se ha sacado en televisión el tema de los Latin King, parece que es, no sé, hay como una especie de contagio colectivo y todo el mundo quiere ser Latin King. Lo que pasa es que en este caso, claro, yo creo que ese es el debate, ¿no? En este caso, con la impunidad... Lo que se necesita es que si no hacen nada las autoridades mexicanas, haya una ayuda internacional de investigadores que vayan allí y resuelvan estos temas, porque lo que no puede suceder es que sigan muriendo cientos, decenas de mujeres a manos de unos criminales. Eso es lo que no puede suceder. No que no informemos, que estamos para eso, para dar luz a este tipo de asuntos que si no, no llegarían ni siquiera a ser noticia internacional, se quedarían en ese núcleo reducido de corrupción que es la que se está viviendo en estas tierras. Yo creo, allí sí que estoy con Carmen en este aspecto, porque claro, lo malo es el mal uso de la información y el gran debate que tenemos siempre los reporteros de sucesos, ¿no? Que estamos aquí, que es hasta qué punto nuestras informaciones, cuando hablamos de un suicidio ufológico o cualquier tipo de este tipo de cosas, que uno lo hace para informar y que nunca llegue la locura de ese demonio humano a poseernos y a enloquecernos y no hacer caso a nadie que diga que tiene la verdad, y resulta que hay gente que al verlo en un medio de comunicación se le dispara algo, no es que nos haya ocurrido a nosotros, pero ha pasado en toda la historia del periodismo. Pero por otro lado, no se puede matar al mensajero. Claro. Si no hubiera mensajeros en Ciudad Juárez, no sabríamos nada. Yo recuerdo, como si fuera hoy, julio del 2003, cuando el periódico El País publica un hallazgo, fíjate, curioso, Santiago, el día que se descubren las 8 víctimas de Juárez, que fue llamada la fosa común, ¿no?, con las manos fuera. Fijaos qué cosa más curiosa, vamos de manos, desde luego, que bajo la catedral del Distrito Federal hay una investigación arqueológica. Se tira una barrera de piedra. Imaginaos la escena, lo que aparece en mitad de una cueva, escondido ahí desde hace más de 1000 años, es la figura de madera y piel humana del llamado dios Micantecutli. Es un dios de sacrificios aztecas que tiene la particularidad horrorosa de que tiene los ojos muy grandes pero tapados por una vitela de piel de su propia cara. Sonríe como una calavera, tiene cabezas de niños en las manos y hay un sinfín de cadáveres reales que se habían ofrecido a ese dios. Ese mismo día se encuentran las fosas de Ciudad Juárez. Hay mucha gente, incluso relacionamos el asunto, decir, bueno, algún loco que quiere volver a... Y no se ha cortado, pero también, si a partir de 2003, programas como Milenio, como Prensa como El País y tanta otra que empieza a informar de Ciudad Juárez, vamos, no habría habido ningún tipo de iniciativa y seguiría siendo un pueblo perdido o una ciudad perdida con criminales campando a sus anchas, ¿no? Y solo con un grupo de mujeres valientes, que son las mujeres de negro, que se dedican a ir todos los fines de semana buscando los cuerpos de sus familiares, de sus vecinas, de sus amigas, que pueden estar enterrados en las arenas del desierto. Tremenda labor, por cierto. Una noticia buena, ¿os parece? Porque si no estamos poniendo muy oscuros. Hablábamos el viernes pasado, y aquí nada es casualidad, como decía Luis con las músicas, dedicábamos el programa al Valle de los Reyes. Bueno, sin más ni más, cogíamos nada del misterio y empezábamos a sondear el Valle de los Reyes. Y resulta que, sorpresón, ¿dónde? Pues en el Valle de los Reyes. Pues sí, este viernes pasado las autoridades egipcias observaron por primera vez parte de los tesoros que guarda la primera tumba descubierta intacta desde la del faraón Tutankamón en 1922. La cripta no es una tumba concebida como tal, sino que es una especie de escondijo o caché, que en la jerga arqueológica significa lugar donde se ocultan sarcófagos que se teme que sean saqueados. Este nuevo hallazgo fue realizado por arqueólogos estadounidenses que se encontraban excavando en las cercanías. Por el momento se ignora
qué momias son las que están en los 5 sarcófagos de madera que están pintados y ubicados dentro de la cámara mortuoria. Cada uno de los sarcófagos tiene una máscara funeraria y están rodeados por vasijas de alabastro. La tumba, que se cree que tiene unos 3000 años de antigüedad y parece pertenecer a la 18ª dinastía, no parece ser la de un faraón, sino más bien la de miembros de la corte. Esto lo afirmó el codirector de la Universidad de Memphis, Edwin Brock, que fue uno de los descubridores, y además piensa que posiblemente las personas ahí enterradas son contemporáneos de Tutankamón o Amenhotep III. De lo que sí están seguros los expertos es que se trata de gente que tenía el favor del faraón, ya que no cualquiera podía construir su tumba en el Valle de los Reyes. Además, el sábado se presentó en Luxor la cabeza del faraón Amenhotep III, encontrada la semana pasada cerca de los colosos de Memnón. Esos colosos que, Carmen, decían que hablaban, con ciertos sonidos del aire, decían que hablaban. Los colosos de Memnón. Son terribles, estar debajo de ellos, la verdad que hemos estado, ¿verdad, Iker? Sí, una cosa un poco curiosa. Poco, sí. Esta cabeza de granito rojo data de hace 3.400 años y apareció casualmente durante uno de los trabajos de drenaje de un equipo internacional de arqueólogos está realizando en el templo de este faraón. Se cree que la pieza, que mide más de 1 metro y tiene tocado y barba, pudo pertenecer a un coloso de 9 metros que podría estar ubicado entre 2 columnas del templo. Por fortuna no todo es diabólico y la sensación es que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Así como el mal del ser humano está visto en cosas como Juárez, quiero vuestra opinión sobre lo que nos puede contar, creo que un buen amigo que vamos a invitar ahora que se una a esta tertulia, porque es impresionante. Cuando toda la ciencia creía que todos los animales de monstruos o seres desconocidos, animales y especies desconocidas, ya no tenían posibilidad, desde el 1901 se lleva hablando de que grandes mamíferos no pueden estar en la Tierra, en lugares escondidos. Pues ha ocurrido esa noticia asombrosa de Papúa, donde muchísimas especies repentinamente, no solo de insectos o microscópicas, que es lo que se descubría, permanecían ahí en un mundo perdido, absolutamente perdido. Yo creo que es bueno invitar a Fernando González Siches, de Explora Films, persona que ha estado ahí en Papúa y que creo que puede demostrarnos que todavía queda mucho por descubrir. Es el mensaje bonito de siempre de este programa, pero esta vez la sorpresa ha superado con creces cualquier teoría previa. Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, tanto es el descubrimiento, tan impresionante lo que ha ocurrido en Papúa, ¿no? En Papúa, sí, en la parte de Irian Jaya de Papúa, que es la parte indonesia de Papúa Nueva Guinea, y la verdad es que sí, que es tan impresionante, y yo creo que no han hecho más que abrir la tapa del frasco de las esencias de lo que son estas selvas. Porque nosotros alguna experiencia hemos tenido en Papúa, y la verdad es que te das cuenta que a poco que te adentras en la isla, estás en un territorio absolutamente salvaje. No hay ni siquiera huellas de paso de los nativos, o sea, no hay trochas en la selva. Es un país fuera de serie, y efectivamente es lo que han hecho esta gente. Iban con 2 nativos de las etnias locales, que además muchas de ellas todavía viven en la edad de piedra y se matan entre ellas, son caníbales. Te quiero decir que no es fácil llegar hasta allí. Y cuando han puesto el campamento y alrededor del campamento han encontrado todo lo que han encontrado, que estamos hablando de, en el mundo se descubren al año muchas especies nuevas, pero casi todas son de microscopio. Y estos han descubierto mamíferos, que es una cosa impensable casi en nuestros días, aves, reptiles, anfibios, en fin, yo estoy entusiasmado. Y te digo que todavía quedarán bastantes sorpresas, porque entre otras cosas, pues ahí es territorio, por ejemplo, del extinto moa, este avestruz gigante que mataron, en teoría, extinguieron los maoríes. Y yo me encanta soñar, y me encantaría que estos de verdad se metieran a explorar este mundo y descubrieran que todavía hay algún rastro de ellos. Oye, Fernando, cuando estuvisteis en esas zonas, ¿te dio la impresión de que estábamos ante el último o uno de los lugares vírgenes donde todavía era posible esta sorpresa? ¿Alguien lo sospechaba? Hombre, yo creo que, gracias a Dios, a pesar de lo que nos hacen creer y de que vemos el mundo vía satélite, o sea, desde los satélites, quiero decir, incluso en el ordenador, este es uno de los grandes mundos perdidos que quedan, pero no es el único. Y lo único que pasa es que siempre que lo cuentas o lo comentas, pues parece, ya sabes, el escepticismo generalizado que hay, pues te dicen que nada, que ya está todo descubierto y tiene que ser alguna expedición científica que ya te lo materialice. Estos han sido 50 y poco especies nuevas, las que han descubierto, y yo creo que van a descubrir cientos de ellas nuevas. Pero esto en Irian Jaya, si te vas a la región de, por ejemplo, central, que hemos hablado muchas veces de ella, en la región central del Congo, las selvas, pues es otro tanto de lo mismo, incluso 3 veces más grande. Es decir, quedan todavía, gracias a Dios,
esos mundos perdidos que todos soñamos, ¿no? Oye, Fernando, de lo que se ha descubierto, de lo que se ha hecho público, de lo que se conoce, a ti, ¿cuál es el animal, la especie que más te ha impresionado o que más atención le vas a prestar? Pues hombre, a mí hay dos especies. Los mamíferos siempre me llaman mucho la atención, pero, y además, en este caso, los dos equidnas nuevos que hay, a mí el equidna es un animal que siempre me ha quedado muy simpático. Los equidnas son, junto con el ornitorrinco, los únicos exponentes de los restos, digamos, de la fauna de la antigua Gondwana, que era un supercontinente austral que había en el origen de los continentes de la deriva tectónica, y que era un continente selvático. Y son los únicos mamíferos que ponen huevos, tanto el ornitorrinco como los equidnas. Y haber descubierto dos nuevas, pues a mí es lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención. Aunque también es verdad que una vez del paraíso que se ha descubierto ahora, o se ha redescubierto, como el canguro arborícola, que también han podido filmar y fotografiar, son dos animales que me ha hecho mucha ilusión porque se daban por extinguidos. Es decir, no son especies nuevas, pero desde el siglo XIX se daban por extinguidos por el hombre, además. Entonces, como si nos hubieran dado una segunda oportunidad. Y eso me gusta mucho. Oye, Fernando, ¿no te da la impresión de que esto es un tremendo varapalo para todos los, vamos a llamarlo así, aspectos de la ciencia hermética que cree que en este siglo XXI ya hemos rastreado absolutamente todo lo rastreable y que ya no hay margen para la sorpresa? ¿No crees que es como, bueno, eso, una especie de pequeña venganza amable de la naturaleza? Hombre, yo, por una parte, totalmente de acuerdo con esto que me dices de la pequeña venganza, pero no solamente para la ciencia hermética que piensa que está todo descubierto, sino también para esa ciencia todavía más hermética que te dice que la gente que habla de, oye, tal vez este animal que se pensaba extinguido siga viviendo en tal zona, o tal vez los nativos hablan aquí de un animal que tal vez sea una especie nueva, es decir, la esencia de la criptozoología, aquí se demuestra que es perfectamente una ciencia y que tiene... Lo que pasa es lo de siempre, que esto, en el momento que se descubren las especies, le ponen género y especie, los científicos se lo catalogan, entonces ya es un sesudo de los científicos, ya no es de esa gente que piensa que por los indicios pueda haber esas especies nuevas. Entonces se convierte en ciencia y ya no tiene ningún misterio, pero desde luego esto es un varapalo para estos escépticos que todos sufrimos y desde luego es sobre todo gasolina para todos los que nos gusta pensar que queda muchísimo por descubrir, ¿no? Que es la gran filosofía de este programa y de las personas como Fernando y tantos otros compañeros de Explora que hacen eso, explorar el mundo con ojos de ilusión, con ojos de fascinación y siempre dispuestos a encontrarse con la sorpresa como ha ocurrido ahora en Papúa. Pero Fernando, realmente era un poco casi herético pensar en grandes mamíferos hoy en día, como tú lo comentabas al principio, pues completamente casi desconocidos, y es que ha ocurrido y quizás sea lo que más llame la atención. Pues por ejemplo un pequeño anfibio, un insecto, pues puede ocurrir, ¿no?, a lo largo del año, las diferentes catalogaciones, pero animales grandes, vamos a llamarlo así, abren un abanico apasionante, ¿no? Desde luego, y efectivamente, y los que quedan, no solo aquí, sino como te decía, en la región del Congo, nos quedan muchas sorpresas, gracias a Dios, por presenciar, espero que sean en un tiempo relativamente corto, aunque también es verdad que hay una cosa que me asusta. Hace muy poco hablábamos en uno de tus programas, salía la noticia de una nueva especie también que habían fotografiado en la noche de Borneo, creo recordar, una de las islas del archipiélago, o del archipiélago de las Célebes, y se veía una pequeña civeta con unos ojos brillantes por la noche, y cuando leía los teletipos, todas coincidían en lo mismo, que es una pena que, a pesar de que haya especies nuevas y que se están descubriendo en esa misma zona, los chinos iban a deforestarla completamente para hacer la mayor plantación de copra, de palmeras para aceite de coco del mundo. Entonces, a mí lo que me da realmente pena es que se demuestra que nos queda mucho por descubrir y que todavía, aún sin descubrirlo, lo vamos a destrozar. Entonces eso me hace arder la sangre. A ver si podemos evitarlo de alguna manera, haciendo comprender lo importante que es conocer nuestro propio mundo y los compañeros que conviven con nosotros en esos paraísos cerrados, en esos paraísos aislados, pero que demuestran que la naturaleza tiene todavía margen para muchas sorpresas. Estoy seguro que muchas podremos descubrirlas juntos. Fernando, os animamos a seguir en esta labor que desde luego yo creo que demuestra que cosas como Explora, expediciones en busca del Kraken, bueno, si esto pasa en la tierra, que no pasa en el mar, tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Yo desde luego no solamente pienso lo mismo, sino que además te adelanto que a raíz de esta noticia, y porque José Manuel ya estaba con idea de hacer un documental sobre el último viaje a la Edad de Piedra, hemos planteado con un periodo de año y medio, 2 años, para hacerlo en un año y medio, 2 años,
una expedición seria a esta misma zona de Irian Jaya. Y desde luego, si la hacemos, lo mismo que la de este verano de Kraken, estáis invitadísimos y a ver si podemos disfrutarlo juntos. Fernando González Sitges hablaba también de otro querido compañero, José Manuel Novoa. Bueno, aventureros decimonónicos en pleno siglo XXI, pero es que ese es el espíritu que hace que ocurran cosas como esta. Como bien dice Fernando, luego cada uno se lo apropia en el sentido más o menos científico, la prensa lo divulga, pero lo importante es que si no fuera por gente que todavía cree que más allá hay más, pues esto nunca pasaría. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte, amigo. Un abrazo. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Dos y 46, yo creo que al final Munch va a tener que esperar y tantas cosas porque se nos ha echado el tiempo encima con informaciones tan interesantes. Santiago, ¿cuánto nos queda por descubrir? Decían que, bueno, mamíferos impensable ya. Mamíferos, queda mucho. Este descubrimiento, efectivamente, como muy bien ha dicho Fernando, nos da alas a los que nos gusta pensar que hay más, y a otros que les gusta pensar que hay menos, pues les da una pequeña colleja, ¿no? Merecida colleja. Hay zonas del mundo donde desde tiempos ancestrales antropólogos, exploradores han ido recogiendo testimonios de personas que no han visto una televisión, no han leído un libro, no saben qué aspecto tiene un aparato de radio, y como tales pues describen seres que según la zoología pudieron haber existido y que ellos afirman que existen todavía. Los pantanos del Congo son una de las zonas más difíciles de acceder actualmente. Primero porque por sí misma el acceso es muy complicado, y luego porque es una zona de guerra permanente desde hace más de una década. Peste también, ¿no? Sí, allí viven una de las pocas tribus de pigmeos que quedan, y estas tribus de pigmeos dan a sus hijos un juguete que tallan ellos en madera, una figurita de un animal al que no consideran especialmente sagrados, pero que les hace gracia, digámoslo así. Esta gente que no ha visto una tele, no ha visto una radio, no ha leído un libro nunca, lleva cientos de años dando a sus hijos para jugar pequeñas tallas de madera de lo que parece un brontosaurio hecho prácticamente a la misma escala de reproducción de las figuritas que nos pueden vender en cualquier museo de la ciencia de ¿No me estarás hablando de Mokele Membe? El Mokele Membe. Y si se habla con estos pigmeos, pues se descubre que alguna vez han combatido con esta figura que para ellos es gigantesca, pero que según se cree, pues podría llegar a tener el tamaño de un elefante actual. Es decir, si es realmente un superviviente de los dinosaurios, es un dinosaurio pequeño, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta gente va a contar historias de un ser que ellos no saben la palabra dinosaurio, no saben que hace millones de años se extinguieron seres así? ¿Por qué van a contar historias de sus heroicidades y sus cacerías de este ser? ¿Por qué van a dar a sus hijos figuritas de madera con esta criatura tallada si realmente no la han visto? Precisamente Fernando y Explora, uno de los últimos aventureros, querían ir ahí en busca del Mokele Membe. Y nos contaba en muchas ocasiones Fernando en las reuniones que tenemos, que él había llevado dibujos de este extraño animal para ver si lo reconocían, esas tribus perdidas. Mokele. Y todos, es verdad, identificaban al Mokele Membe con ese dibujo, o sea que era una realidad para ellos. Eso sí, nunca se ha podido ver ningún miembro de Explora, ni tampoco se ha podido fotografiar en ningún caso, ni grabar. Pero es curioso porque luego esto, nada, ya lo han fichado estos nuevas especies y el científico, y quien diga, hay otra más, no, oiga, que esto no es científico. Hasta que se es curiosísimo, es curiosísimo. Ya, pero ahí te vas a Papúa, ¿eh? Te vas a Papúa. Voy a tener peleas, me temo. Me temo pero de es un viaje deseado, ¿eh? No debe ser fácil tampoco. Por supuesto. De todos modos, sí que hay una cosa que yo quiero que todo el mundo sepa, ¿no? Con respecto a estos descubrimientos. Y es, ¿qué sería de este mundo si cuando uno llega a la última frontera no hubiera otra nueva frontera más que descubrir, ¿no? Eso es lo bonito de estar aquí. Te veo ahora, poético, ¿no? ¿eh? Después de lo del Arra, bueno, yo que estás en el punto, Luis. Debe ser ese guión. Guión inexistente, claro. Oye, por cierto,
fíjate hasta qué punto pasan cosas en este programa. Vamos a dejar lo de Munch, lo de Blavatsky. Vamos a dejar la sección del cine, de los compañeros del cine con Bela Lugosi, para que la próxima semana tengamos muchas más cosas. Yo quería hablaros del Grito, porque precisamente ayer un cuadro del atormentado Munch, pintor de ese grito terrible, ¿no?, de la humanidad dolorida, alcanzó 11 millones de dólares, pero el Grito sigue sin saber nadie dónde está. Lo contamos la semana que viene, porque ha llegado un mail, tiempo real. Santi, quiero que nos cuentes algo. Es bárbaro pensar en esa corbatina de huesos humanos, trajes de piel humana, calderos donde cabezas de seres humanos flotan en una especie de vino espeso. Todo eso ocurría en cierto rancho y nos hemos quedado helados cuando hacia las 2:45 llegaba este mail a milenio3@cadenaser.com. Escuchamos. Lorena Mendoza nos escribía un mail diciéndonos: soy mexicana, precisamente del estado de Tamaulipas, de hecho viví 2 años en Matamoros. Fui compañera de colegio de la hija del dueño del rancho de Santa Elena, donde se hacían los ritos de los narcos satánicos. En una noche, estando en su casa, tuvimos que salir en una reunión de todas las amigas, porque la policía llegó para clausurar la casa y ponerla a disposición judicial. Fue impresionante. Ahora el señor se encuentra preso desde hace aproximadamente 18 años, pero la familia sigue gozando de una desahogada posición económica, forjada con los ingresos de aquellas actividades. Santiago, tú nos decías antes, nada es casualidad, que estabas investigando el asunto de Matamoros. ¿Esta locura cómo empieza? ¿Es todo los cocimientos de seres humanos, del rancho de la muerte, que la ficción no sé hasta qué punto desvariado o se ha quedado corta? ¿Qué es? Se habla de narcos satánicos, pero en realidad el término no es exacto, es un término, digamos, periodístico. En realidad el satanismo como tal tiene poco que ver con esta historia. Como he comentado antes, pues toda la zona norte de México, en especial pues la frontera con Texas, es una zona de tráfico de estupefacientes bastante intenso, hasta el punto de que haber grandes mafias, de ser casi una industria local el contrabando de estas sustancias. Es un contrabando duro en la frontera, en Texas. Los Rangers, los miembros de la DEA se ven de vez en cuando abocados a tiroteos espectaculares, armas automáticas, un nivel de violencia en el que Europa estamos, nos parece una cosa exótica y no estamos en absoluto acostumbrados. De película. Efectivamente, de película pero real. Hay tiroteos por las calles. Todas determinadas ciudades del norte de México, en épocas, sobre todo hace apenas una década o 15 años, eran muy parecidas a lo que puede ser el Chicago de los años 20. Y en ese ambiente hay una creencia antropológica, hay unas raíces prehispánicas muy importantes, efectivamente, de sacrificios a dioses primigenios, de sacrificios humanos, y lo que se pretende es ganar la invulnerabilidad. Algunos ritos se afirma que pueden permitir que las balas no te toquen, o que si te tocan pues no te afecten, o la herida no sea mortal. Propiciar de alguna manera la protección de seres sobrenaturales, de dioses antiguos, a los que hay que ganarse a través del sacrificio humano. Y aunque no lo parezca, estas prácticas en el mundo del AMPA, sobre todo en América Latina, están muy vivas. A día de hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica está muy preocupada con la extensión en Sudamérica del culto a la Santa Muerte. Santa Muerte. Un culto que en algunos sitios se intenta hacer pasar por católico, pero la muerte de Santa no tiene absolutamente nada. Es una imagen que nace precisamente en los círculos del AMPA de Colombia, de Guatemala, de buena parte de Centroamérica, y que realmente pues es una traslación o un intento de sincretismo, de llevar a un terreno cercano a lo católico pues esos ritos narcosatánicos, digámoslo así, que surgieron hace... Una cosa, Santi, hablando de ritos, ¿se llegó a hacer esos cocimientos? ¿Es ficción? Sí, no, es absolutamente real. Esos cocimientos existieron. Aquel caldero, cuando la policía entró en aquel rancho, aquel caldero contenía restos humanos que desafiaban cualquier análisis de ADN
porque era un caldero antiguo en el que una y otra vez se habían llevado a cabo esos cocimientos de los que comulgaban como si fuese de una Eucaristía impía. Todos los que estaban presentes bebían de ese líquido inmundo para obtener de esta manera esa inmortalidad, esa invulnerabilidad. Tampoco es casual que no le haya puesto la sintonía de la conspiración a Santi ahora, ¿eh? Ese piano ya mítico. Por cierto, que en el Cairo se sigue hablando muy brevemente, Carmen, de brujería. O sea, las noticias es que son así. Sí, la verdad es que sí. Se ha realizado un estudio en el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Delitos del Cairo, en el que dan unas cifras escalofriantes. 300.000 personas se dedican a ser brujos, curanderos, tarotistas, adivinos, efectivamente. Mueven anualmente una cifra, 1.735 millones de dólares. Y 1 de cada 240 egipcios se dedica a este tipo de profesiones. La religión islámica, que profesa casi el 90% de la población, condena a quienes practican o recurren a la magia para solucionar sus problemas. Lo malo de todo esto es que hay muchas muertes relacionadas con sesiones de brujería, de espiritismo en esta ciudad, en el Cairo. Nos tomamos un chupito, entre todos, y acabamos con los mensajes. ¿Has visto ese bebé? ¡Qué mono! ¿Y si tenemos uno? ¿Tan pronto? ¿Pronto? Llevamos 7 años juntos. Bueno, más adelante, ¿eh? ¿Cuándo? Pues eso, más adelante. ¿Qué desean? De beber, me refiero. Un Brugal. Un Brugal. A veces es fácil elegir. Ron Brugal, esencia de Santo Domingo. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Bonita música de Mike Oldfield, un poco para desengrasar ese caldero inmundo que decía Santiago Camacho. Vamos con los últimos mensajes. 7640, ya sabéis que sorteamos los 3 ejemplares de 3 libros diferentes y vamos a dar los ganadores en unos minutos. ¿Cuánto vamos a tardar en destruir esa selva?, nos preguntaba David desde Tarifa. Buenas madrugadas, Carmen, Iker y compañía. Yo creo que falta mucho por descubrir, sobre todo en el mar. Nos decía Juanca, ojalá los seres vivos de este reducto de Papúa no tengan que sufrir desde ahora el depredador humano, pensaba Luis. He escuchado a un misionero que estuvo allí y vio un mamífero de 6 patas en Tamarama, nos decía Julio Castro del Río. A ver lo que tardamos en acabar con todo lo descubierto. Todavía es más bonito el dinero que nuevas especies. La gente es pesimista, ¿eh? Qué pena. No, pues es que seguro que acabarán haciendo un parque allí temático, construirán 300.000 casas y al final irán, pues bueno, guiris, yanquis, españoles, bueno, lo de siempre. Hola, mileniaristas. Esto de Ciudad Juárez es tremendamente espeluznante. Carmen, ¿te das cuenta que los verdaderos demonios somos los mal llamados seres humanos? Nos decía César desde Asturias. Mal asunto que el hombre haya descubierto un lugar perdido. Ojalá no lo destruyamos como hacemos con todo, decía Fernando desde Madrid. Ser mujer en Latinoamérica es sinónimo de muerte. Estoy llorando de rabia, me siento impotente ante el feminicidio de Ciudad Juárez. El hombre es un lobo para el hombre. Horrible, espeluznante, decía Mari desde Alicante. Vamos, Iker, si quieres, con los ganadores de estos ejemplares. El primero es para Saúl, que nos decía: felicidades por la luz que ponéis a mucha oscuridad. La abadía del Sacromonte en Granada y los libros de plomo. ¿Hay algo misterioso? Ah, pues iremos con ello, claro que sí, qué bonita Pues historia. el libro de Kraken es para él. Creo que este tema espeluznante de Ciudad Juárez hace ver que la especie humana es de una agresividad y hostilidad sin igual. Terminaremos autodestruyéndonos, nos decía Gonzalo. Para él, el espejo de Salomón. Y soy de un pueblecito de La Vera y en una piedra de la iglesia hay un muñeco que lo llaman la muerte pelona. ¿Vosotros habéis oído hablar de ella? Ah, no, yo he oído hablar del tío Jarramplas, allí del Peropalo. Pero Pues la muerte Rubén pelona no. Nos lo decía Rubén. ¿Vosotros? ¿Tú que eres extremeño, Santi? A mí me suena muchísimo. ¡Qué raro! Este No le mensaje suena. nos lo enviaba Rubén desde Plasencia, que es el ganador del espejo de Salomón. Bueno, no, del Santo del Grial. Santo Grial. Bueno, chicos, que ha sido un placer, que lo hemos pasado muy bien, que hemos intentado arrojar luz y que esos mensajes pesimistas del diablo que somos y que tenemos dentro, bueno, pues por lo menos con un poco de luz sigue habiendo especie humana que sigue investigando y preguntándose cosas. Para eso estamos, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Y a seguir investigando. Santi, un abrazo, amigo. Un abrazo, Iker. Carmen, Hasta mañana. nosotros nos vemos... En 4. Nos vemos todos, ¿eh? 11 menos 20. Eso es. A ver qué nos traen estos chicos. Un abrazo.